Muy buenas noches y bienvenidos una noche más a Pulso Rival. Una noche en la que toca hablar de despedidas, pero no de despedidas para siempre. Estamos hablando de una despedida de un final de temporada en el que un día pues toca tomar responsabilidad, y esa responsabilidad es la de despedir esta temporada en la que, tras 20 programas con ustedes, pues hemos estado hablando de ese deporte minoritario en esta casa. Un deporte minoritario, un deporte base, en apoyo también a la cantera y sobre todo al deporte del futuro de esta tierra, la tierra asturiana, que ha pasado por este plató. Este plató se ha llenado de personas y sobre todo de jóvenes también que hemos tenido este plató, gente de futuro, gente del deporte asturiano y, lo más importante, un apoyo que hemos lanzado y hemos estado brindando a lo largo de toda esta temporada en Pulso Rival, el programa del deporte minoritario en esa Asturias Televisión. Con ello hemos tenido a personas de renombre también, porque sin duda alguna por aquí han pasado personas, tanto caras visibles del deporte de primera línea y primera división, podríamos decir, hablando de términos futbolísticos, pero es que también ha pasado gente del ámbito olímpico, gente de la calle, gente que ha estado apoyando a otros deportistas también desde la barrera, pero lo más importante de todo esto es que nada de esto podría haber sido posible sin la presencia de todos estos invitados a lo largo de estos 20 programas con nosotros. Por ello, les vamos a dejar con el breve resumen, sin duda alguna, un poco de todo lo que ha pasado por este programa en esta primera temporada. Pero antes de nada, queríamos agradecer pues, a todas estas personas que han estado a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Porque pues, nada de esto hubiese sido posible sin tantas caras conocidas y poco conocidas. Me he escrito unas palabras para todos ellos porque, sin duda alguna, yo creo que un trabajo y ese apoyo que han hecho en Pulso Rival, ¿no? Porque el contar con esas personas en este plató a lo largo de estos 20 programas, semana tras semana, y sobre todo su predisposición a venir aquí y sobre todo para contarnos pues todo sobre su deporte y, lo más importante, pues libremente, independiente, sin haber venido aquí desde cualquier sitio, ¿no? Sobre todo porque han estado apoyando pues este programa, un programa que ha sido referencia para todos los asturianos, porque ha dado cabida, como bien decíamos al inicio, al deporte minoritario y al no tan reconocido en Asturias, porque yo, de hecho, personalmente hemos estado hablando de algún deporte que yo, a título personal, no tenía conocimiento de ello ni que se practicaba en Asturias, y aquí en esta casa lo hemos descubierto. Hay momentos en la vida, podríamos decir, que es lo que hemos dicho, ¿no? que todo hombre en los que asume un especial sentido la responsabilidad, yo creo haberla pues, sabido asumir, ¿no? Y dignamente durante estos 20 primeros programas que hemos estado con ustedes. He estado pues, llevando esto como un coordinador, un compañero más de esta casa, un presentador para ustedes y un redactor más de todos los que estamos haciendo este tipo de programas y esta parrilla de deportes todos los lunes con ustedes. Sin duda alguna, hoy, sin embargo, pues esa responsabilidad siento que me parece infinitamente mayor, y es que pues toca despedir una temporada con ustedes. Por ello, podemos decir que sin duda alguna ha sido una grata experiencia el haber contado con todos nuestros invitados a lo largo de estos 20 programas, porque sin duda alguna nada de esto podría haber sido posible. Nada más, les dejo con los mejores momentos de estos 20 primeros programas y espero que lo disfruten. Yo creo que el principal obstáculo es recoger el dorsal. Ya no inscribirte, porque hay gente osada que de repente se inscribe. Y sí, se inscribe porque al final tiene amigos que han participado en otras ediciones, que han ido a otras ciudades y se inscriben. Y luego hay un punto en el que el participante local se acerca por el recorrido, ve lo que estamos haciendo, le entran los miedos, le entra el decir yo no voy a ser capaz, yo esto no lo supero. Siempre tenemos en el circuito gente que se acerca y está diciendo yo ya no me voy a presentar. Al final el primer obstáculo es ese, recoger el dorsal después de todo lo que estamos preparando. Y luego, a partir de que has recogido el dorsal y has salido a hacer la carrera, vas a superar la carrera y te vas a encontrar alambradas eléctricas, muros normales de 2 metros, muros inclinados que no tienen apoyo en los vértices, alambradas eléctricas. Aquí en Gijón incorporamos una prueba de equilibrio con electricidad, que tenían que ir con un mosquetón y daba corriente. Además, los dedos son sensibles y daba más. Hasta barro, mucho barro, más barro, trincheras, de todo tipo.
Bueno, ¿y qué tal la edición respecto al número de participantes? ¿Hemos mejorado expectativas? Sí, no, el Gijón es una plaza para nosotros de las más importantes en participación y en compromiso de la gente, desde la institución hasta el público y los participantes. Cerramos en 2.200 porque el parque al final se deteriora mucho y no queremos, o sea, tendríamos que hacer otro circuito paralelo para que pudiéramos albergar a más gente porque la demanda es muy grande. No solamente de asturianos, que tenemos muchos asturianos, sino de gente de fuera de Asturias. Es la prueba más seguida en todo nuestro calendario. Tenemos 1.000 personas de Asturias, o 1.100, 1.200 de Asturias y 1.000 de fuera de Asturias. Sí, bueno, la verdad que han sido muchos años, ¿no? Sobre todo ligados al fútbol, ¿no? Desde los principios en fútbol sala, que es probablemente el deporte que fue el que más me marcó la vida, ¿no? El que más tiempo dediqué y demás deportivamente. Siempre estuve en el equipo de mi colegio y demás, bueno, poquito a poquito, subiendo categorías y demás. Y luego, bueno, pues debido a un parón por culpa de, bueno, que federativamente no existen equipos en categoría cadete a nivel de fútbol sala, pues entonces nada, di el salto al fútbol campo, al fútbol 11, y bueno, después de varios años por ahí en diferentes equipos, pues acabé aquí en el Rayo Caldas. Y bueno, nosotros esa cuarta temporada que estamos jugando en la Leporo hemos venido creciendo casi desde la categoría nacional, ¿no? En Liga EVA, Le Plata y siempre hemos jugado en Pumarín y hemos ido creciendo a la vez que Pumarín también ha ido creciendo, porque lo que era este pabellón hace 6-7 temporadas nada tiene que ver con lo que es ahora, ¿no? En cuanto a capacidad, en cuanto a ambiente, en cuanto a cómo se viven los partidos. Entonces sí que dentro de la liga, que es una liga ya evidentemente de ámbito nacional, que tiene pues una difusión importante, pues el efecto Pumarín que llaman, ¿no? Y lo que la gente consigue crear allí cada partido, pues es algo que, bueno, que incluso los equipos rivales agradecen, porque es verdad que a veces vas a campos muy grandes, ¿no? De 5 o 6 mil personas, pero que aunque metan 2.000, el ambiente que se genera es muy frío, ¿no? Pumarín es todo lo contrario, es un polideportivo muy pequeño que siempre está lleno, con lo cual sobre todo al equipo de casa, pues es un placer jugar. Yo creo allí. que además, sin salirnos un poquitín del tema y aprovechando la presencia vuestra aquí, ¿no? Siempre tratamos de reivindicar un poco las palabras o los hechos que a veces se prometen de que se vayan a hacer o no, ¿no? ¿Cómo está el tema del polideportivo de Pumarín? Eso que se tenga que adaptar a las normas, ¿no? Yo creo que es un tema importante. Bueno, por un lado están las normas, como tú dices, ¿no? Que es verdad que en la normativa nuestra de nuestra competición, ya sin ir más lejos y sin irte a otra competición, simplemente en la nuestra te exigen campos con aforos superiores a 3.000 espectadores, pero también es verdad que Pumarín no es el único campo o la única cancha o el único pabellón de la liga donde no se llega a eso, ¿no? Yo el otro día lo hablábamos, hay casi 5 o 6 sitios y ciudades de España que se está jugando el Éboro que no llegan a 3.000, ¿no? Eso está por un lado. Bueno, yo creo que la federación en ese sentido está siendo bastante flexible con los equipos y dándoles tiempo para que se vayan adaptando. Pero yo sí que creo que por otro lado que Pumarín pues quizá está empezando a quedarse un poco pequeño y sería una de las opciones ver qué capacidad de crecimiento o de ampliación puede haber allí, ¿no? Sobre todo si hablamos de ese posible ascenso que haya de la Leporo a la Liga ACB, ¿no? Yo creo que si hablamos de ese posible ascenso ya tendríamos que dejar lamentablemente de hablar de Pumarín, porque al final ahí la ACB, en el caso, ¿no? Cuando toque, si es que toca, cuando vaya a tocar, te exigen campos de 5.000 espectadores. Ya. Yo creo que Pumarín, por mucho que los tires, por mucho que lo ensanches, nunca va a llegar a tener 5.000 espectadores y tendríamos que estar hablando de otra cosa, ¿no? De lo que hablábamos ahora es un poco algo a más corto plazo, que es que, bueno, pues que estas últimas, yo creo que llevamos como 5 o 6 partidos, los últimos que hemos jugado en casa, en los que no hemos vendido ni una sola entrada en la taquilla porque se agotaron siempre o se agotan siempre. Tenemos 1.100 abonados que ya llenan prácticamente el aforo de Pumarín, con lo cual, bueno, son síntomas de que quizás pues otro pasito más sería posible, pero tampoco depende únicamente de nosotros, sino que al final el polideportivo es un polideportivo municipal y sí que estamos hablando con el ayuntamiento y al final la última palabra evidentemente la tienen ellos en cuanto a la viabilidad y la rentabilidad también de hacer más obras ahí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio. Bueno, pues nada, más que nada darte la enhorabuena por ese paso que vas a dar y sobre todo la bienvenida a este nuevo Pulso Rival en el que seguimos respetando ese espacio con el Rayo de las Caldas y bueno, comentar un poquitín toda la trayectoria que has tenido desde que te incorporaste al Rayo de las Caldas y dónde te encuentras ahora mismo. Bueno, pues la verdad es que ya pasaron 2 años ya
Y bueno, todo fue por una amistad que me llamó para ir a veros a ver al Rayo ahí a Campomanes, el primer partido que hubo, y a partir de ahí fui dando pasos, involucrándome cada vez más y bueno, hasta llegar al día de hoy que, como bien decías en la presentación, estoy de tesorero, de delegado, de ayudante de entrenador, que bueno, ahora estoy un poquitín más apartado ya de los entrenamientos y lo que estamos intentando ahora en el paso que estamos ahora mismo es intentar formar una junta directiva nueva y bueno, para empezar a sentar unas bases para el año que viene y bueno, ir creciendo poco a poco con el Rayo Las Caldas. Bueno, yo más que nada comentar un poco sobre todo esos pasos que se van dando, ¿no? Y los propósitos que tengáis ahora de cara a esa nueva creación del club, ¿no? Bueno, lo más importante ahora mismo es crear una junta directiva. Ahora mismo estamos, lo que es digamos en la junta directiva estamos Torla, Tabo y yo mismo y estamos bueno pues tirando tanto por el juvenil como por el regional. Y el objetivo primordial que tenemos ahora mismo es formar una junta directiva para que bueno, tengamos cada persona tenga un cargo y a partir de ahí marcar las líneas de trabajo a partir de la próxima temporada ya, ¿no? Pero ya te digo, lo primordial ahora mismo es contar con una junta directiva completa, hacer una asamblea y, bueno, y presentar la junta directiva y a partir de ahí empezar a trabajar. Sigue comentándose un poco el tema de cuando las asambleas, llevar a cabo una junta gestora y demás, ¿eso cómo lo lleváis dentro de forma interna? No, bueno, junta gestora no, de momento no ha lugar ahora mismo, porque bueno, estamos ahora de forma, digamos, interina, estas personas llevándolo un poco hasta que formemos la junta directiva. Estamos llevando todo un poco el peso de tanto del regional como el juvenil. Desde aquí quería aprovechar para comentar el tema del juvenil, que bueno, que estaba un poquitín, la verdad que los teníamos un poquitín abandonados y hay unos padres que están involucradísimos con el equipo, están yendo todos los domingos a animar, están colaborando y tal, y bueno, nos hemos ya reunido un par de veces con ellos y bueno, queremos apoyarlos, estar más presentes con ellos y con el regional pues también, ¿no? Eso se agradece, ¿no? Porque muchas veces hay esa mala imagen a veces que se da, que si los padres que si son los peores en la grada, que si tal. La experiencia fue única. Yo no tenía mucha habilidad en off-road, no había hecho mucho off-road en moto. Busqué una moto que fuera más adecuada a mi tamaño y a mis fuerzas, entonces por eso cogí aquella más. Ten en cuenta que son motos que pesan ya casi 200 kilos o 200 kilos y si las cargas, como nuestro objetivo era cruzar el Sáhara en total autonomía, entonces había que cargar con el agua, con la gasolina, con la comida, el equipo de acampada, con todo lo necesario, ¿no? Incluso la comida pues se trataba de polvos, mezclábamos polvos con agua y ahí era nuestro alimento, los batidos, las barritas energéticas. Entonces todo eso dificulta más todavía porque te metes con ese peso en las roderas, en los charcos de arena, en los ríos allí no llevan agua, son arena, entonces te hundes hasta abajo y eso dificultaba mucho más todavía mi conducción o mi nivel de conducción, que era muy poco. Y bueno, conseguir eso en que en pocos días, en pocas horas, dices tú, pues estoy dominando esto, estoy aprendiendo a leer el terreno, a que esto es más blando, que esto es más duro, que esto lo tengo que pasar por un lado, que esto por el otro, a orientarme bien con el track. Todo eso fue una experiencia pues muy grata porque lo conseguí y a la par pues bueno, súper buena porque aprendí muchísimo. Entonces eso me dio una satisfacción muy grande, la verdad. Sobre todo complicado la situación al ser dos personas nada más en el equipo, ¿no? Que es lo complicado. Sí, ¿no? sí, José Manuel y yo. José Manuel es mi compañero de equipo de Motorcycle Experiences. Él es granadino, por eso no está aquí. Muchas veces pues siempre tengo aquí en el norte las entrevistas las hago yo sola. Pero sí, somos dos y se trataba de ir solos porque tampoco queríamos un vehículo de apoyo, que eso sería algo más hecho ya anteriormente, ¿no? Entonces íbamos los dos y lo que pudiéramos sacar nosotros dos. Si es verdad que íbamos con los medios, pues un teléfono satélite, una baliza spot, íbamos también teniendo en cuenta unas medidas de seguridad, pero estábamos los dos, o sea, ahí éramos dos. Aparte de prevenidos, todos los conocimientos que se saben, tanto en mecánica, aparte de la conducción. Sí, eso sí. Es un conocimiento que se va adquiriendo poco a poco, ¿no? Claro, cuando decidimos hacer estas aventuras extremas, este tipo de aventuras que nadie haya hecho con anterioridad, pues no es prepararlas de un día para otro, ahí tienes que preparar todo, desde qué llevar,
qué te vas a encontrar, el clima que hay en cada zona, el clima que hay en esa época del año, el vehículo más apropiado, lo que vas a necesitar en marcha, pues eso, nociones de mecánica, nociones incluso de ATS, ¿no? Porque te puedes hacer una herida, entonces te tienes que salir del paso, pues llevar un botiquín, todo eso se estudia con mucha antelación y se estudia muy bien. Esperamos que nunca tengamos que llegar a unos extremos de tener que llamar y decir, oye, ven a rescatarnos de aquí, ¿no? Pero sí es verdad que nos molestamos mucho en estudiar el proyecto y que no suceda nada. Sí, bueno, trae ideas nuevas, pero bueno, al fin y al cabo los que tenemos que aportar, aparte de los entrenadores, los jugadores, somos los que tenemos que demostrar en la cancha que podemos, así que si bien es cierto que la llegada de Prosi puede aportar cosas, igual que Tabo también estaba aportando, yo creo que tenemos que ser los jugadores los que demos el 100% en el campo para poder conseguir los resultados. ¿Cómo es vivir de estar con un compañero casi, digamos, primero como entrenador en el vestuario del equipo juvenil con Prosi y tenerlo el día después como compañero jugador dentro del vestuario? La verdad es que fue un poco, digamos, extraño, fue como distinto de tener que estar, por así decirlo, soportando las órdenes a ser uno más de la plantilla. Fue extraño, pero bueno, yo siempre me gusta que el resto del equipo me dé instrucciones y darlas yo a ellos, que haya comunicación entre nosotros, porque yo creo que eso favorece mucho al equipo y permite mejorar en el campo. Así que un poco, si bien es cierto que es distinto, también en parte se parece, porque las órdenes las daba igual que las doy yo, igual que las da todo el equipo. Sí, bueno, realmente, a ver, empiezo con los 5 años allí en el centro viendo a la gente nadar en las piscinas, pues aprendí a nadar así. Y bueno, comienzo ahí en el centro deportivamente, hacían pues bueno, competiciones con otros clubs y bueno, hacían cocinas ahí y empiezo allí. Luego ya es cuando empiezan a hacer pruebas para el tema del CIT, el Centro de Iniciación Técnico Deportivo, y ya, bueno, ya empiezo ya realmente a competir, a entrenar y a aprender y a hacer lo que me gusta. Compitiendo actualmente en la Liga Asturiana de Natación también y temporalmente ocupando esa primera posición, ¿verdad? Sí, de momento ahí voy, la primera, sí, dentro bueno, de la categoría que me corresponde siempre, pero sí. ¿Qué categoría es para los que no te puedan seguir? Pues bueno, soy veterana, sería, de 40 a 50 años, sería ahora mismo. ¿Cuántos rivales tenéis ahí ahora mismo? De chicas, somos bastantes, 15, bueno, calculando así... Somos bastantes, sí, hay que decir que en mi categoría somos bastantes chicas. Hablamos que no solo natación, sino también esa carrera de trail que tenéis ahí en mente de los Pastores de Arenas de Cabrales, de la cual eres madrina, como no, de esa carrera de montaña, que podemos decir que es la más importante tanto a nivel nacional e incluso internacional. Sí, bueno, es una carrera importante, sí. La verdad que es un honor para mí y un privilegio ser la madrina desde la primera edición de esa carrera. Y aprendes muchísimas cosas del mundo de la montaña, como yo les enseño a ellos de mi mundo. Que bueno. ¿Cómo se desarrolla esa carrera que podemos comentar? Este año es el 23 de abril y bueno, son como 2 carreras, ¿no? Una que llaman vertical, que es subir ahí hasta un pico arriba del todo, y la otra es casi pues muchísimos kilómetros de montaña. Y es muy dura, es una carrera dura, pero es muy bonita y la gente que la hace la repite. ¿Cuántas horas puedes dedicarle a un entreno para preparar esa carrera? Las carreras de montaña, muchísimo. Bueno, a mí me dicen, haz una prueba y demás, pero bueno, yo soy coherente y bueno, ese no es mi medio realmente, ¿no? Yo soy más de nadar y del agua y la montaña a mí me machaca las articulaciones, entonces... A pesar de eso, bueno, también estamos ahí hablando de que en triatlón, que para los que no sepan, es tiro, nadar y correr, ¿verdad? Si no es así. Tiro con láser, nadas y corres, esto lo haces 4 veces. Además, comentar que además vas a pasar a la historia como la primera mujer en ganar el primer campeonato del mundo que se celebró en Chipre por primera vez, que con anécdota encima lo has hecho descalza. Sí, era el primer campeonato del mundo y bueno, nos hicieron correr descalzos en la arena y fue muy particular, fue una experiencia nueva en mi vida. Hablamos de triatlón porque es tiro, nadar y correr. El tiro se basa principalmente en tiro con láser, ¿comentas? Sí, tiro con láser, sí, a 10 metros. Luego nadar, que nadáis... Entramos al agua, 100. Sí, 50 metros, 100, depende del sitio. Y luego la carrera serían 600, 800 metros. Esto lo hay que repetir 4 veces. Pasa que, bueno, es complicado, quiero decir,
el mínimo fallo en la transición, bueno, te pueden descalificar y luego, bueno, tienes que aprender a lo que es el pulso, regular el pulso para, pues cuando vienes de correr, tirar y no estar temblando y, bueno, hay que bajar el nivel de pulsaciones y en el agua lo mismo. Estamos tratando cada vez más de expandir la marca y, bueno, abarcamos prácticamente todos los deportes. Desde lo que es el fútbol, que es lógicamente como muchas marcas, pero bueno, tenemos un tema de personalización que lo hacemos todo en Valencia, en la sede, y apuesto por el Rayo Las Caldas, pero bueno, me llamaron, les gustó el tema como lo teníamos nosotros, el tema de las telas, las calidades, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a trabajar con ellos desde esta temporada y esperemos que sigan contando con nosotros. Podríamos decir que sois una marca española que está apostando por el fútbol modesto en este caso y sobre todo el ejemplo de que el Rayo Las Caldas os llamó para ver un poquitín vuestras opciones y encajar vuestros productos en ese sentido. Sí, evidentemente nosotros, ya, como te dije antes, la sede está en Valencia y hacemos cada vez hacemos más personalización. Desde este año también nos vamos a meter en el rugby, que es un deporte que estaba ahí un poco, lógicamente, ahí apartado, ¿no? Entonces vamos a meternos también todo, especialización de todo personalizado con el rugby. Sí, la verdad que cuando quieres quieres ver coches distintos, quieres ver barquetas, quieres ver fórmulas, quieres ver turismos especiales del DTM o quieres ver cosas muy distintas, lógicamente tienes que ir al FITO, porque el FITO te ofrece ese campeonato de Europa de verdad, ¿no? Un campeonato donde vienen todos los mejores pilotos de Europa, de hecho vienen todos los mejores, y tú piensas que son 26 equipos extranjeros que compiten hoy aquí en el FITO y que lógicamente va a ser una delicia porque este año va a haber más sorpresas, habrá más pilotos que se van a inscribir del europeo y es porque realmente bueno, pues vamos a distintas partes donde organizan, nos hacemos querer por la gente, nuestra tierra, todo el mundo quiere venir a Asturias, por algo será, algo tiene Asturias cuando realmente las personas que quieran venir de todos los países, la República Checa, Alemania, Francia, Italia, Bratislava, bueno, Polonia, Croacia, o sea, todos esos pilotos que vienen es porque realmente se sienten a gusto aquí y ellos dicen que para ellos sí mismos y estar aquí es un orgullo disfrutar de la gastronomía asturiana, que por supuesto es una de las cosas que tenemos fuertes también, pero y aparte Asturias es tan hermosa por todas las partes que la veamos y los que conocemos un poco Asturias en los sitios más increíbles, Asturias es hermosa, por lo tanto Arriondas, hoy, el FITO, cara al 2017, yo creo que va a ser un éxito en cuanto a público, como todos los años. Tú calculas que tenemos entre 50 y 60.000 espectadores que se dicen pronto y que yo agradezco a ellos también la ubicación, cómo se colocan todo el público, porque es parte de que la FIA nos pueda otorgar aún más confianza todavía por la buena situación que tiene lo que es el FITO. El FITO es una prueba ya emblemática, son 46 años ya con que vamos a organizar. Yo soy un enamorado del FITO y creo con toda sinceridad agradecer al Principado de Asturias, tanto a turismo como al Principado, a deportes, a todos los sponsors, Fiat, que este año quizás no, con seguridad podéis decir que el grupo Ribosa va a estar presente con nosotros, como el año pasado también ha estado Porsche también el año pasado que nos ha ayudado. Este año va a estar el grupo FIA con todas sus marcas y bueno, pienso que vamos a tener, no sé, un aliciente más con respecto al FITO, porque nos están llamando ya de muchos sitios para que podamos tener, haciéndonos preguntas de los horarios, cuántos son los días que va a ser, o sea, se está moviendo mucho y eso nos gusta porque todavía falta mucho y ya tenemos bastante gente preguntándonos por el FITO.
Antes de nada, hablamos, como bien digo en la presentación, presidenta y jugadora del Club de Fútbol Josalín. Presidenta y jugadora, así es. La verdad que estás para todo, ¿eh? Bueno, ahora estoy más un poco exjugadora después de una lesión, pero bueno, a ver si poco a poco puedo volver a los terrenos de juego. ¿Bien? Bueno, me está dando un poco de lata, pero bastante larga. Rompí el ligamento cruzado, me operé en abril y está dando lata. Bueno. Pero bueno, mientras tanto de presidenta Bien, a tope. Hay que actuar en todo momento. Bueno, ¿cómo nos podrías comentar un poco de tu trayectoria deportiva desde el fútbol? Desde que empezaste tus primeras andadas en el mundo del fútbol. Pues yo empecé ya en el fútbol femenino con 12 años, que ya hace muchos años, pues más o menos llevaré federada unos 21, 22 años. Y bueno, el fútbol cambió bastante. Ahora se nota el fútbol femenino creció mucho, en cuanto a calidad, en cuanto a muchas cosas cambió muchísimo. Visibilidad también, cuando yo empecé era bastante raro, la gente se sorprendía mucho. Y empecé en el equipo de fútbol del Club Ayer en Caborana, que bueno, me quedaba un poco lejos, pero era un poco lo que había. Sí. Y bueno, era un poco como ahora sí que pueden jugar equipos mixtos, antes no se jugaba equipos mixtos y bueno, pues empecé con 12 años y como nuestro equipo ahora mismo pues era la más pequeña y había gente pues de 20 y tantos años, de 30, bueno, un poco como ahora, así que puedo ver las dos versiones, de cuando era la más pequeña del equipo a ser casi de las mayores del equipo. ¿Y cómo llegaste al Josalín? Pues llegué al Josalín, pues estuve unos años en el Caborana, pero bueno, tenían un buen equipo, yo jugaba más bien poco. Y bueno, entre mi padre y yo decidimos buscar un equipo un poco peor para jugar más minutos y entonces estuve unos meses en el Covadonga femenino, que hubo ahí una etapa que el Covadonga en Oviedo tuvo femenino, pero por problemas ahí extradeportivos ha acabado desapareciendo. Entonces nos quedamos ahí unas cuantas con ganas de jugar sin tener un equipo y pues yo en aquella tendría 15 años. Y bueno, entre mi padre, que trabajaba ahí en la térmica, que es de Soto de Rey, y alguno más que también coincidía que trabajaban ahí en la térmica y de la zona, buscaron y hicieron el Ribera de Arriba, que había un equipo de fútbol sala de hombres, y a raíz de ahí, pues con algunas jugadoras del Covadonga y otras que nos encontramos, hicimos el Ribera de Arriba. Al año siguiente nos independizamos y ya el que era el entrenador, José Luis, hizo, y junto con mi padre y otros padres, pues ya se independizaron y crearon el Josalín pues allá por el 2000. Hablamos del 2000, la fundación de ese club, único club, podemos decir, actual del Concejo de Ribera de Arriba, ¿verdad? Un club que, bueno, que nos puedes comentar un poquitín la historia desde el 2000 hasta aquí, cómo fuisteis progresando, porque al final las propias jugadoras son las que gestionáis el club, ¿verdad? Pues sí, empezamos en el año 2000, de aquella época todavía, de los inicios, todavía quedamos dos jugadoras, que somos Vanessa y yo, que ya llevamos ahí pues como 18 años en el mismo club. Y bueno, pues siempre fuimos siempre fuimos pocas, siempre estuvimos buscando gente debajo de las piedras, durante varios años pues buscabas en cualquier sitio. Y pues venía una que igual tenía 20 y pico años y no había jugado a fútbol en su vida, no sabía más que tenía voluntad y bueno, allí iba. Y la verdad que los primeros años lo pasábamos muy bien, pero perdíamos siempre. Estuvimos bastantes años que quedábamos siempre por abajo, hubo años un poco más difíciles de tener muy poca gente, de dudar si el año que viene salía el equipo, demás, pero bueno. Empecé toda la vida vinculado al deporte y con el fútbol, pero bueno, a raíz de esa enfermedad en la visión, un poco dar un cambio a mi vida y fue cuando empecé a dedicarme a esto de atletismo y bueno, cuando descubrí el deporte adaptado, fue todo un acierto para mí para poder solventar un poco mejor esa enfermedad y saber que hay más posibilidades en esta vida que no solo el hecho de pues, quedarte con un diagnóstico, ¿no? Sí, la palabra es eso, no quedarte solo con un diagnóstico, pero sin duda alguna con este palmarés podríamos decir que es un sueño inesperado, ¿no? Sí, nunca piensas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, después de estar tantos años jugando a fútbol como portero, no piensas que algo tan diferente como el atletismo, ¿no? A lo que antes se practicaba te iba a dar pues tantas alegrías, ¿no? Deportivamente hablando.
no solo deportivamente hablando, sino deportivamente hablando, y luego también pues alegrías de ver que tu familia vea que puedes tener una vida igual de activa que la tenías antes de ese diagnóstico, ¿no? Así que yo, vamos, no me lo esperaba ni mucho menos. Empiezas a correr simplemente por pasar y seguir practicando deporte, pero bueno, una vez que estás en ello y empiezas a tener retos y a tener objetivos, lo que todos deportistas buscamos es siempre hacerlo lo mejor posible. Hablamos de ese diagnóstico, ¿no?, que nos comentas, que la verdad, sin duda alguna, fue un cambio de vida radical, ¿no?, sobre todo con ese inicio en el mundo del atletismo a los 29 años, y unas barreras que han puesto en la vida, como ha sido el trabajo, conducir, los amigos, el deporte, que como bien hablabas, el tema del fútbol, y sobre todo otras cosas igual de valiosas que estás haciendo a día de hoy y que es un sacrificio de superación y esfuerzos, ¿no? Sí, el hecho de pues tener que apartar cosas que hacías habitualmente, como bien dices, ¿no? El trabajo que desempeñaba antes en el sector del metal, conducir, pero bueno, el atletismo, el deporte en este caso, me sirvió para seguir haciendo otras cosas igual de valiosas, ¿no? Que no porque en un momento dado la enfermedad te paralice, ¿no?, como quien dice, tu día a día, ahí no se acaba todo, y poder saltar, pues bueno, esa barrera que un día te ponen, pues tiene mucho más mérito, ¿no?, el hacerlo, ¿no?, y el poder hacerlo, sí. Vamos. ¿Y por qué el atletismo, cuando sabemos o conocemos un poco, antes no te gustaba nada correr y ahora no podrías vivir sin correr, ¿no? ¿Por qué el atletismo? Por circunstancias un poco, digamos, especiales. No especiales, sino porque en ese momento pues cuando en el diagnóstico pues había unos amigos que estaban corriendo, y empecé a salir con ellos, y luego también, pues como yo seguí vinculado al fútbol sala en el Monsacro Mostayal, pues como iba a entrenar a hacer un poco de entrenamiento de porteros y estar un poco metido en ese ambiente todavía como directivo, pues antes de esa hora de pista pues corría un poco con algún compañero que le gustaba más correr que a otro, ¿no? Entonces ahí fue un poco donde empecé a correr, donde empecé a apuntarme a alguna carrera, y una vez afiliado a la ONCE descubrí esa federación de atletismo, ¿no?, para personas con discapacidad visual o ciegas, y ahí fue donde descubrí el atletismo adaptado. Hablas de sus amigos que ya corrían y que fueron los que un poco te animaron a meterte en el mundo. ¿Qué dicen ahora, ¿no?, con todo este historial, esta trayectoria que llevas? Pues bueno, alucinan, ¿no?, muchos de ellos. Todavía hoy estuve con uno que jugábamos a fútbol mucho antes del fútbol sala, sino ya en la época todavía de juveniles, que dejó de saber de mí, y luego cuando me volvió a ver, ya salían los periódicos, y claro, alucinaba, ¿no?, que antes, pues, lo que dices, ¿no?, a un portero ponerlo a correr pues nos fastidiaba, ¿no? Todo lo que nos gustaba era estar debajo de los tres palos y que nos tiraran tiros, ¿no? Entonces ese hecho de pasar de no gustarte a lo que dices, ¿no?, de no poder vivir sin correr, pues hay mucho detrás, ¿no? Alberto, resides en Oviedo, pero sin duda en Riosa yo creo que eres un símbolo para los vecinos, ¿no? Sí, en Riosa, que es pues donde nací, donde me crié y donde pasé casi toda mi infancia, y todavía tengo pues ahí muchos amigos, ¿no? Es una pasada, ¿no?, el saber que cuando estás en los campeonatos o cuando estás en cualquier competición, ya por las redes sociales, que te llegan los ánimos, te llegan las enhorabuenas cuando consigues un objetivo, no solo acaba ahí en eso, ¿no? Pues siempre que llego aquí vuelvo a llegar a Asturias, y muchos de los paisanos de ahí de Riosa pues me van a recibir en el aeropuerto. Incluso hace poco, bueno, pues la alcaldesa de Riosa puso el nombre a un paseo que hicieron, que se hizo en Riosa, un paseo fluvial al lado del río, ¿no?, que va desde el campo de fútbol donde jugábamos de pequeños hasta un pueblo del concejo de Riosa, ¿no? Y eso, pues oye, te enorgullece, y saber que hay gente detrás de
siguiéndote de toda la vida, ¿no? Que los conoces desde que naciste, todavía tiene mucho más significado para mí, ¿no? El próximo paso, que te hagan hijo predilecto, ¿no? Bueno, pues, yo ya me considero, Sí. no hace falta que nadie te ponga pues una insignia ni nada, ni mucho menos. Me considero vecino de allí de Riosa, aunque bueno, por motivos familiares ahora vivo aquí en Oviedo, pero no hay, siempre que te reúnes con algún amigo, siempre recuerdas esas vivencias de cuando jugábamos en tal sitio en el pueblo, ¿no? Así que al final somos todos hijos predilectos de donde nacimos, donde vivimos. Sobre todo llevar, ¿no?, por volandas, vayas donde vayas, ese nombre, ¿no? Sí. Llevar Riosa, Asturias, como estás llevando, y también Oviedo, ¿no? Que sí, es donde resides, ¿no? Sí, está claro que cualquiera de los dos municipios, ahora Oviedo, pues hombre, Oviedo es una ciudad más grande donde hay muchísima más gente y es más complicado, ¿no? Y al final soy Alberto, el hijo de... Claro. Y eres más conocido, ¿no? Aquí en Oviedo te conoce mucha gente y por supuesto ahora muchísimo más, ¿no? Porque sales más en las noticias y te dedicas pues un poco a mover esas experiencias tuyas por los colegios, entonces hay muchos niños que me conocen en Oviedo, ¿no? Y al final, pues cuando llegué de Río de Janeiro en estos últimos Juegos, el alcalde de Oviedo también me recibió y me dio pues esa enhorabuena por esa última medalla de plata en Río de Janeiro, ¿no? Un día en el que antes de nada de empezar este programa quisiéramos dedicar este ratito, ¿no?, previo al empezar el programa, con ese recordatorio o dedicatoria al doctor Adolfo Barteaza, que lo perdíamos y hoy nos despedíamos de él. Un buen amigo, además que siempre estaba muy interesado en el deporte como doctor de la dermatología, ¿verdad? Sin nada, pasamos a comenzar este programa, un programa Pulso Rival 8, en el que, como siempre, es el programa de emisión semanal que dedica su tiempo al mundo polideportivo en Asturias. Y hoy pues vamos a tratar una situación crítica para el club ayerano Ayer Deportivo Fútbol Sala, un club que podría desaparecer. Hoy contamos con la presencia de Hugo Huerta Fernández y de Daniel García Martín, ambos entrenadores del Ayer Deportivo Fútbol Sala. Empezamos por Hugo. Muy buenas noches, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Dani, muy buenas noches. Buenas noches. Pues nada, empezamos aquí a hablar un poco con vosotros. Vamos a preguntarle primero a Hugo, ¿cómo veis esa situación crítica que tenéis a día de hoy? ¿Qué nos podríais comentar? ¿Cómo está la situación actual? Porque la verdad que es una deuda que parece que está originada de la directiva pasada, ¿no? Y que sobre todo no es de la actual, y ese riesgo de desaparición del club. Contamos una deuda de 20.038 a pagar antes de septiembre de 2019 y bueno, la cosa va avanzando, la gente está muy implicada, sobre todo el tema de padres que tenemos en el equipo, y vamos proponiendo cosas y van saliendo cosas y la deuda ya va bajando poco a poco, con camisetas de jugadores, con algún evento que estamos organizando y bueno, esperamos sacar ese dinero. Actualmente la deuda que tenéis es una deuda de 20.038 euros, ¿verdad? Si no me equivoco. Dani, ¿cómo se ve esa situación de que a partir de la próxima temporada os hacéis cargos del club, como bien me comentabais, al completo, y con ello asumís esa deuda? ¿Cómo la asumís? Empezar diciendo que nosotros teníamos la idea de arrojar la toalla, porque era un dinero muy elevado. Y en una reunión que hicimos con los padres, pues ellos son los que nos animaron, nos dijeron que venga, que para adelante, que lo sacábamos, que organizábamos cosas, que se podía sacar adelante, y bueno, pues nos tiramos a por ello y poco a poco vamos bajando la deuda. ¿Os quedáis solo con los equipos tanto de fútbol sala como el campo? Parece ser que el campo no lo vais a llevar vosotros, pero sí que hay un rumor, no podríamos decir por el pueblo, de que lo pueda asumir el Caborana Club de Fútbol, ¿verdad? Sí, nosotros que seguiremos con la parte de fútbol sala, no sacaremos equipos de campo y los equipos de campo seguirán con la actual directiva de ahora del Ayer Deportivo, que saldrá como Caborana Club de Fútbol. Bueno, y estáis trabajando, como bien me comentáis, el tema de conseguir los fondos que os paguen esa deuda para poder seguir compitiendo. ¿Cómo van las negociaciones? Ya me comentabais que pues, está ayudando muchos padres la venta de camisetas también, y bueno, y sobre todo bufandas, estos como tenemos aquí. Eso es una ayuda al final con la que estáis contando. Se está empezando a ver el apoyo, ¿no?, de la gente del pueblo también. Sí, estamos haciendo diferentes eventos. Estuvimos desde unas fiestas en el Pedroso Mieres con una barra de las fiestas, como con camisetas de Juan Muñiz, de Néstor Susaeta, de Javi Fuego,
Tenemos una camiseta ahora del Madrid y del Sporting, que tenemos pues, bueno, una especie de subasta. Queremos hacer una fiesta final de temporada, torneos y, bueno, y también queremos sacar una partida grande de lotería de Navidad, que ahí esperamos sacar un dinero importante y poder ir bajando esa deuda. ¿Y qué nos podríais comentar? Bueno, para entrar a la gente que no sepa un poco de vuestra existencia, ¿no? Habrá gente que no siga mucho el fútbol sala en este caso, un poco la historia del Ayer Deportivo Fútbol Sala, desde que empezasteis un poco vosotros vinculando, bien sea de forma deportiva, hasta llegar al momento en el que os encontráis. Bueno, pues ahora actualmente contamos con 4 equipos de fútbol sala, uno en Primera Benjamín, la máxima categoría, ya por 7ª temporada consecutiva. Tenemos un Benjamín B en Tercera Benjamín y luego tenemos 2 equipos escolares, un Benjamín y un mini Benjamín escolar. Y bueno, contamos con unos más o menos 30-35 niños y ahí estamos peleando. Sobre todo lo que queremos seguir es sobre todo por el equipo de Primera Benjamín, que no queremos que baje de una forma administrativa, ¿no? Pues claro, sería esta deuda, nos haría desaparecer. Si nos cambiáramos de nombre, desapareceríamos. Entonces seguimos con eso. Hablamos de que es una deuda, como bien comentábamos al principio, que viene originada por la directiva pasada y que ahora pues no es de la actual, y veis ese riesgo que tenéis de desaparición. ¿A qué se debe esa deuda, ¿no? Que mucha gente se preguntará. Pues al parecer el Manos Limpias denunció pues, que había algún tipo de desfase de dinero en el club, tampoco es que lo sepa yo muy bien el tema, y se investigó, se pidieron cuentas o lo que sea, y por lo que sea 20.000 euros no se fueron capaces a justificar. Y eso es lo que el ayuntamiento a través de Hacienda pues reclama al club. Ambos sois entrenadores, como bien comentábamos, y ahora asumís de cara a la próxima temporada la dirección del club. Y bueno, ¿qué me podéis comentar, aparte de esa trayectoria que lleváis ahora mismo, ¿no?, hasta la situación actual, como trayectoria deportiva personal? Porque habréis tenido un pasado como futbolistas. Empezamos por Hugo, a ver qué... Mi pasado se resume poco. Hasta los 18 años pues jugué en el juvenil del Ayer, precisamente, sí. Y a partir de los 18 años empecé a estudiar Magisterio Pro de Educación Física y, bueno, no era muy dotado en el fútbol, para que los vamos a engañar, y entonces empecé a entrenar y al Benjamín, y desde ahí, pues, bueno, hubo unos años que trabajé fuera de Asturias y no entrené, pero desde los 18 años ya entrené el Ayer y... Trayectoria corta pero intensa. Corta pero intensa, de futbolista hasta los 18, luego ya entrenador. Y Dani, ¿tú qué trayectoria nos puedes comentar? Yo jugué en el Ayer Deportivo también, hasta juveniles, donde me fui al Caudal, que jugué en División de Honor Juvenil, y algún partido en Segunda División B, y luego jugué 6 temporadas en el Santiago de Ayer, en Tercera, Preferente, Primera Regional, y ya en mi última fase hasta el 2008, 4 años jugué full sala en el Gimnástico de Cabrera. ¿Veis futuro ahora viendo un poco, porque sí es verdad que se está viendo a lo largo del paso del tiempo, ¿no?, que muchos chavales ahora tienen otras alternativas, otros deportes también que hay que potenciar muchas veces, pero que no hay tantos chavales ahora como que les intente gustar para meterse a las categorías inferiores de los clubs y pensar, ¿lo veis eso en el fútbol sala? Nosotros ahora contamos con una cantidad de niños más reducida que hace muchos años. ¿No habéis notado? Sí, se nota mucho el bajón de niños que ahora no se apuntan, cuando antes todo el mundo se apuntaba a jugar a fútbol. Y porque eso ha llegado hasta el fútbol juvenil, ¿no? Muchas veces parece que, como bien comentáis vosotros, de llegar a juvenil, dejar el fútbol y no seguir, ¿no? Porque muchos equipos no cuentan con un equipo regional, o porque no queréis seguir creciendo en ese mundo deportivo, o porque ya decís, bueno, pues el club llega hasta aquí y ya no me voy a ir a otro equipo. ¿Cómo lo veis eso? No, nosotros solo nos preocupamos del fútbol sala y hasta benjamines, porque no paramos ya y somos solo dos entrenadores, 4 equipos, no estamos como para hacer alevín, infantil, cadete, es imposible. Y principalmente muchos equipos, porque sí es verdad que se ve más ubicado el mundo del fútbol, sobre todo de campo, ¿no? Pero comentáis el tema de los equipos de campo, ¿no?, que hay que a veces respaldarlo y apoyarlo, porque al final sí que es verdad que se ve muchas veces el apoyo y al final una meta para la gente que está jugando en pista, sobre todo los más pequeños, ¿no? El ver ese futuro de decir, oye, pues quiero llegar a jugar al primer equipo, ¿no? Entonces el fútbol de campo a veces también es complicado pelear y sacar ese dinero, y cómo un equipo como vosotros podéis llegar a sacar esos beneficios, ¿no? Es complicado sacar los patrocinadores. Bueno, cuesta. Muchas reuniones, contactos por un lado, por otro, y bueno, pues poco a poco pues se va sacando de un lado, de otro. Es complicado. Pues es verdad que a veces el fútbol sala, a veces lo vais a promover o lleváis el típico cartel a veces de los partidos o mínimamente la camiseta, o cuando ya en la zona ya existen otros clubs que son más bien de campo ya, que no es fútbol sala, a veces puede haber esas rivalidades o no, hay ese ambiente a veces dentro del fútbol sala también.
Hombre, nosotros cuesta, con el nombre, bueno, tienes un nombre que es de un equipo de pueblo y tal, y a nivel de todo el tema de patrocinios y tal, pues cuesta encontrar, pero bueno, a nivel nuestro solo estamos nosotros de fútbol base, fútbol sala base, luego hay equipos seniors, pero no compiten en ese nivel con nosotros. O sea que podemos decir que las relaciones son cordiales con el resto de equipos de la zona de ayer. Y, bueno, y luego el tema deportivo, como bien comentamos, que es potenciar las categorías inferiores, sobre todo la trayectoria, un poco la historia del club. Es un club, como bien comentáis, que tiene su historia, tiene su nombre, porque el club ¿de qué año data más o menos? Bueno, tuvo varios nombres, empezó como Caborana, pasó a ser Club Ayer Deportivo, y como Ayer Deportivo pues te llevará 12 años, 15, puede ser, sí. Podríamos decir entonces que el Caborana Club de Fútbol, que puede ser el que se haga cargo de equipos de campo, ¿no? Que sea un poco la vinculación vuestra, que sea como vosotros ser un filial, o bien que el equipo sea el filial de ese club, para que los chavales que estén jugando con vosotros puedan ascender a ese equipo, ¿verdad? Sí, sí. Esa es la idea. Es la idea, sí. Que los críos que acaben con nosotros, como no tenemos más arriba, puedan ir al Caborana Club de Fútbol, en este caso, si es al final lo que se funda. Pero la pregunta importante, aprovechando el tema de la sección del Rayo Las Caldas, es por qué decidiste tú, y en este caso la compañía, apostar como patrocinador principal del Rayo Las Caldas Club de Fútbol. Bueno, pues que el Rayo Las Caldas es un centro de bienestar y salud de hace ya 2 siglos, y cuando la directiva del club propuso que pudiéramos patrocinar al equipo, pues vimos que efectivamente encajaba perfectamente con lo que es la filosofía de esta compañía, que es dar salud y bienestar a las personas que nos rodean, y por eso, pues que mejor que el Rayo Las Caldas, que significa, pues eso, salud y bienestar ya en sí por lo que representa el pueblo, ¿no? El balneario y el entorno. Una apuesta importante por la marca, y sin duda alguna seguro que empezarán a llegar los éxitos conjuntos si es que se sigue apostando en ese caso por un club de la Villa Termal, podríamos decir. Y sin duda alguna, muchísimas gracias por haber contado contigo en este programa como patrocinador principal de este club, en este espacio dedicado al Rayo Las Caldas, que seguramente la marca seguirá creciendo, no solo en lo que es el ámbito de salud, sino también en lo empresarial. Muchísimas gracias, Amparo, buenas noches. Pues muchísimas gracias a ti, Sergio, y al programa por haberme invitado a estar hoy aquí, y bueno, que las personas que nos puedan escuchar, que conozcan que Cayani existe y lo que puede hacer por su salud, y también por aquellas personas que, lógicamente, hay unos productos muy buenos y se puede desarrollar un negocio internacional, porque Cayani ya está en más de 72 países, a pesar de llevar no muchos años en el mercado. Una época fantástica. Yo jugaba primero a fútbol sala en un equipo de Pola de Lena, el Polideportivo Pola de Lena. Me trajo para aquí Carballín, un jugador que hubo en el Oviedo. Vine encantado de la vida para el Real Oviedo, en infantiles, en juveniles, con Tensi, con Adolfo Pulgar, Tensi, el malogrado Tensi, en paz descanse, con Adolfo Pulgar, que está ahora en el Marino. Y bueno, gracias a ellos pues tuve la suerte de ir a la selección infantil asturiana con Richard, creo que sigue todavía con las selecciones femeninas de asturianas, y la juvenil con Barry. Bueno, una época que daba vida por volver. Sin duda alguna, ¿no? Y sobre todo cuando de ahí pasas ya a jugar en diferentes equipos, tanto de tercera división como de segunda B, podríamos decir casi semiprofesional en ese sentido, porque has pasado por equipos como el Real Oviedo, el Candás, el Narcea, el Lenense, el Pumarín, el Ribadesella, el Turón dentro de Asturias, pero también has estado fuera de la región como el Puerto Llano, el Eliturge y el Martos, ¿no? ¿Qué recuerdos de toda esa época de segunda B y tercera, ¿no? La época de futbolista, yo lo veo ahora que soy entrenador, se lo digo a los chavales muchas veces y a la gente cuando hablas con padres, esa época no vuelve. La época más bonita que puede tener una persona es cuando es jugador, tanto de baloncesto, de balonmano, como de cualquier deporte. En el momento que ya cumples años, que ya llegas a los 30, 30 y pico, te cambia la vida, ya tienes familia, ya tienes otras obligaciones, pero una época fantástica. Sales de juveniles, te ves como me vi yo en Segunda División B con el Oviedo Vetusta, con Miguel Sánchez de entrenador, te ves que luego gente de fuera de la región te ficha, conoces otra forma de vida, sales de Asturias, conoces, bueno, conocí Ciudad Real, conoces Jaén, conoces sitios que nunca pensabas, otras formas de ver el fútbol.
Y bueno, luego te vienes para acá y bueno, en Asturias de maravilla, en la tercera división asturiana, competitiva a tope. Claro, porque sobre todo además el recordar equipos y en los buenos tiempos, como era el caso del Real Oviedo, también que nos comentas el Vetusta, ¿no? En el Candás, en el Narcea y sobre todo en equipos como el Ribadesella y Turón, que siendo los que has tenido casi más recuerdos, ¿no? Claro, te das cuenta ahora, con el paso del tiempo, tú mira, de aquella jugué en el Turón en tercera división, que fue mi último año de jugador, el Turón está ahora en preferente intentando salvarse, de la preferente asturiana, el Candás lo mismo, de aquella nos entrenaba Juanjo, que fue jugador del Zaragoza y del Real Oviedo, el Narcea, que está en primera regional, ayer ganó en Beredi, me parece que fue un equipo que entrené yo, que está para descender a la segunda regional, el Enense, que está ahora en zona de descenso, y de aquella tenemos un equipo muy bueno en tercera división, nos codeamos en mitad de la tabla, dábamos muchos problemas a los equipos, el Pumarín con el Gemelo, bueno, era una tercera división diferente, muy igualada, no como ahora que te das cuenta que hay 3, 4 equipos punteros, muy superiores a los demás, luego hay otros 5 que están ahí peleando por no descender, y hay mucha diferencia de lo económico de unos equipos que están arriba, los de abajo. Y eso sí, porque además hablamos de que el Real Oviedo, y por poner el ejemplo más grande, ¿no? Pero también en equipos así como el caso del Pumarín, el Ribadesella también, que está haciendo un gran trabajo estos últimos años, el Narcea, lo que fue el Narcea, pero sobre todo el Candás, ¿no? Que siempre ha tenido personas de renombre. De renombre, y yo me acuerdo de aquella en La Mata, teníamos un equipazo, quedamos arriba, Ovidio de portero, estaba Aco, estaba Carlos, Rubén Blay, bueno, un equipo muy bueno, pero era otra época, era una época en la que económicamente los equipos, yo mismamente vivía en Pola de Lena y te desplazabas a Narcea, a Ribadesella, donde te fichaban, era una época económica muy buena. Podías, no es como ahora que te fastidia ir a Narcea, mira cómo está el Narcea, a Ribadesella está en preferente, pero los equipos ahora de lejos es más difícil, mira el Tapia está en primera regional, el Ribadesella, bueno, ahora está en preferente, los equipos de lejos cuesta, la Caridad está abajo, está en primera regional, bueno, quiere decir. Sí, cuesta desplazar a la gente. Desplazarse, no era como antes y eran peores comunicaciones, pero es que antes económicamente había menos televisión de primera y de segunda. Los equipos, además de fuera, como digo yo, de fuera del extrarradio, así hablando un poquitín, intentaban fichar a los jugadores de aquí, de Oviedo, de Gijón, de Mieres, de Pola de Lena. Entonces, claro, estaba más igualado todo y había un poder adquisitivo muy grande. Sí, porque además el caso del Candás, que tampoco es la lejanía, no es mucha, ¿no? Porque estamos aquí al lado, son ahora, media hora casi de aquella. De aquella desde Pola de Lena, 45, 50 minutos en coche. Y bueno, yo no tenía coche de aquella, ibas en autobús, hacía transbordo en Beriña, cogía el Febe, pero bueno. Te tocaba. Él tendría 24, 25 años, no trabajaba, era el dinero con el cual tirabas el mes. Y sobre todo creo que viviste la época esa de la piquilla que siempre hubo, ¿no? De Candás con Luanco. Mucha, sí. Del Marino Luanco. El Marino Luanco con aquellos veteranos que eran unos fenómenos como Corsino, como Falo. Tenían un equipazo de entrenadores, tenían a Robles, tuvieron a Siel. Bueno, eran partidos. A Quirós, que tanto tiempo estuvo. No, yo no me coincidió con Quirós. Con Quirós me coincidió él en el Caudal y yo en el Enense, que también había una piquilla tremenda, Quirós es un grandísimo, bueno, un genio de los banquillos, pero... No, pero hablando sobre todo de esa época, porque además el Candás hay que recordar la época que tuvo también en la Copa Federación con aquel Abelardo, bueno, recordando a Abelardo entrenando. 5 o 6 años, ¿verdad? Está ahí. Vi yo ese partido contra el Langreo de Daniel Suárez, con goles de Madeira, que ahora actualmente es jugador del Enense. No, el Candás, que pasa que bueno, yo también me tocó de entrenador con el Campomanes, ir a Candás con Iván Rodil de entrenador, que somos grandes amigos, en primera regional. Y no hace mucho todavía el Candás estaba en primera regional, volvió a bajar a primera regional. Sí. Y bueno, este año está luchando por no descender. Sí, la verdad que la situación... El fútbol son ciclos increíble. Y cuando el dinero se mueve de un lado para otro, o tienes la suerte de que te venga una jornada de juveniles, con perdón la presión, cojonuda, pues entonces el equipo lo nota. Principal sustento, al final te quitas un dinero también en fichajes y tirar de cantera, ¿no? El tener una buena base, los equipos, yo siempre lo digo, mira, yo era una cosa que sufríamos en el Campomanes, que cada año había que fichar 20, 22 jugadores. No tienes juveniles, los jugadores que te destacan rápidamente, los equipos de alrededor punteros, normal, te los llevan. De ganar 50, 60 euros, 70, aquella ya es normal. Estamos hablando de hasta el propio entrenador tenía que hacer funciones de director deportivo y traerse jugadores hasta de fuera de Asturias. Este año en todos los equipos que estuve siempre me tocó hacer esa función y
bueno, encantado porque además es lo que hago, ir a ver partidos, sabes qué jugadores, jugadores de juveniles, jugadores de primera regional que juegan y quieren dar el paso, no van a mirar solo económico o de segunda regional, bueno, son... Yo además siempre defendí, yo creo que alguna vez lo hablé ya en este programa, cuando hablas así con algún entrenador, no solo del fútbol, que la figura del director deportivo no hay mejor persona que la cumpla que el propio entrenador, que es quien realmente conoce a los jugadores, ¿no? Te voy a contar, no es ni que me moje ni que no me moje, es la cruda realidad. Yo este año me fui a un equipo que estaba la plantilla hecha, ni son jugadores afines a ti, ni tú estás, tu forma de intentar entrenar no la puedes aplicar, claro. Te encuentras con la plantilla hecha, es muy difícil. Es muy difícil. Tienes el ejemplo este año en Primera División del Sporting, tienes el ejemplo de muchos, del director deportivo tira por un lado, tira a salvarse él la camisa, por no decir otra cosa, el entrenador tira para otro lado. Sí, cuando no hay esa comunicación director deportivo-entrenador, pasa lo que pasó, poniendo el ejemplo aquí, de palabras, en el Valencia, el Sporting con Nico Rodríguez, tenemos el ejemplo ahí, ¿no? Que con Abelardo no había esa comunicación y lógicamente los fichajes no llegan. Claro. Porque quien realmente sabe la carencia de su equipo es el propio entrenador. Desde fuera este año, Abelardo quiso recuperar al chaval este que está en Alcorcón, medio derecha, Pablo Bustos, me parece que se llamaba. Pablo López. Bueno, intentaron recuperarlo y no, había firmado que no, que acababa todo el año. Entonces, si no hay comunicación, claro, no hay. Y lo de siempre, el que ficha cree que ficha bien y no ficha bien. No ficha bien, porque si tú ya empiezas a fichar y cambias de entrenador, es que algo falla ya. Claro. Controlando el partido muy bien, jugamos, la verdad que de los mejores partidos de la temporada. Nos pusimos por delante muy rápido y eso, y pronto nos pusimos con 2-0. Fallamos muchas ocasiones también por culpa mía, también muchas. Y nada, llegamos al descanso bien, con 2-0, holgados, jugando bien, dominando. Y faltónos seguir jugando así la segunda parte. Salimos un poco fríos, nos vimos confiados, no salimos con la intensidad que teníamos que salir, entonces les dimos opción a ellos a que se pudieran meter en el partido. Y nada, sí consiguieron ellos meter uno, se metieron en el partido, conseguimos meter el 3-1 y aún así no llegamos al nivel que teníamos que dar y consiguieron ellos empatar. Sí, porque también podéis haber pecado, ¿no?, de esa confianza de salir al descanso con ese 2-0, volver a la segunda parte, ir con la ventaja de 2 goles y de repente que os empezaran a remontar el partido. Sobre todo un Riaño que conoces bien porque procedes del Riaño. ¿Cómo viste al Riaño, no?, después de tantos años en el Riaño? Bueno, el Riaño, a ver, tuvo muchas épocas, entonces yo del regional debí vivir como 10 temporadas, en la que pasaron muchos entrenadores, muchos jugadores, vas siendo desde el más novato hasta el más veterano del equipo, entonces vas viendo ya mucha gente acá pasando por ahí. Pues, no sé, lo vi ahora con un equipo muy joven, un equipo bueno, que no tiene la gente que tenía antes, que antes era un equipo de cantera, ¿no? Siempre los jugadores que pasaban del juvenil era un grupo sólido y iba hacia arriba jugando eso, como un grupo sólido que ya se conocía otros años. Ahora es más un equipo rehecho de jugadores que van viniendo, entonces, bueno, un equipo joven. Un equipo joven, ¿no? Sí, bueno, parece que siempre queda solo lo que has conseguido con la selección y ahora que te retiras, pues sí que por la cabeza te pasan todos esos momentos. Pero lo he dicho varias ocasiones, que yo creo que al final, más que las medallas, lo que te quedan son las personas y el poder juntarte con ellas, recordar buenos tiempos y eso es lo que más valoras. Las medallas, lo que te aportan las experiencias, las vivencias, porque todo eso creo que va formando nuestro carácter como deportistas y al final te conviertes en la persona que eres ahora gracias a todas esas vivencias, esos esfuerzos, esos sacrificios, ¿no? Es un poco tu carácter que se va moldeando y bueno, toda esa trayectoria deportiva acaba en esto, ¿no? En poder decir, bueno, pues ahora soy quien soy. Y ahora, pues retomando un poco la vida, ¿no?, el día a día y sobre todo poniéndote en esa carrera de fisioterapia que estás haciendo, ¿no? Sí, he cambiado, bueno, aunque sigo vinculada al balonmano, ya te digo, bien a través de la española como delegada y en la asturiana en el área de promoción. Bueno, sí que estoy bastante enganchada con la carrera, me apetece mucho estudiar algo que tenga vinculación con el deporte, porque bueno, vengo de ingeniería mecánica, yo estudié otra cosa diferente, pero sí que me hacía mucha ilusión pues el día de mañana poder tener una dedicación
relacionada con el deporte y bueno, pues la fisioterapia, la verdad que me está enganchando. Digamos Aunque tengo que que estudiar mucho, me está enganchando mucho también. Digamos que el deporte te animó a dar el paso a ser universitaria ahora y volver a ponerte... Sí, es una vivencia que nunca pude disfrutar, la de universitaria, porque compaginarlo con el deporte de alto nivel es bastante complicado. Entonces ahora estoy disfrutando como una chiquilla de 18 años. De hecho, bueno, soy la abuela de la universidad, de la clase, pero me lo paso pipa, la verdad que muy bien. Pues seguro que para los compañeros es un honor y un orgullo tener una compañera como una medallista olímpica y sobre todo asturiana, tenerte en la Universidad de Oviedo, que hombre, pues eso también es de agradecer que personas y deportes que pueden estar en otras universidades estén aquí y residan en Asturias y sobre todo estudiando una trayectoria y una carrera en su tierra, ¿no? Sí, bueno, es verdad que pues, el tener la oferta universitaria que tenemos en Asturias es interesante para... Ya solo me faltaba que tener que irme también para estudiar, por lo menos ya la carrera la tengo aquí en casa. Y sí es cierto que los compañeros, bueno, sí que se interesan, me preguntan muchas veces, también me llaman para tertulias y cosillas que hacen en la radio y sí que se interesan bastante por mi experiencia deportiva y bueno, es de agradecer. Pues agradecer, como no, esa visita, ¿no? Y venir desde León aquí a Pulso Rival. ¿Qué nos puedes comentar de ese día a día de Jessica Alonso, ¿no? Porque venirte desde León, comentarnos, tendrás un montón de peticiones y de presencia y muchos, sobre todo, los compromisos que tienes con la selección actualmente, ¿no? Bueno, es verdad que soy una persona que me gusta estar siempre bastante liada y si no estoy liada hago yo por liarme. Y bueno, sí, para mí es un placer poder colaborar como con vosotros pues con todo lo que sea implique el beneficio del balonmano, ¿no? Creo que es importante la labor que hacéis los medios de comunicación y en nuestra tierra más aún, ¿no? Que parece que lo tenemos un poco eclipsado por el fútbol. Entonces, bueno, en mi tiempo libre intento siempre, bueno, pues mira, llevar a los colegios el balonmano, estoy recibiendo muchas peticiones de colegios que quieren ampliar su oferta deportiva, ¿no? Que parece que siempre se queda todo en fútbol y que los niños no llegan a conocer otros deportes que creo que tienen muchísimos valores que aportar y muchas cosas bonitas que aportar. Entonces me estoy centrando un poquito en esa labor. Con la selección española, bueno, pues cuando me toca viajar, la verdad que sí que se me complica un poco, pues a veces estoy un mes fuera de casa. Y bueno, pues entre todo eso pues intento llevar los estudios como puedo, dedicarle tiempo a mi familia, a mis amigos, que también se lo merecen y bueno, disfrutar un poco de todo, ¿no? También de mi tiempo libre y de estar sola también, que me apetece, me gusta también estar sola. ¿Qué mensaje podrías lanzar para todos los niños que te oigan, que hoy pues, te pueden ver desde antena, ¿no? En este caso, y comentar un poco ese apoyo, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Que no sea todo el fútbol, sino que, como siempre damos aquí en este programa, el dar cabida a todos los deportes, sobre todo los minoritarios, animarles a practicar este deporte y sobre todo el fijarse en figuras y poder ver la trayectoria que podéis llegar a alcanzar, ¿no? Pues mira, es un poco difícil. La captación del fútbol empieza con niños de 4 o 5 años. La captación del resto de deportes suele empezar 6 o 7 años. Conclusión, cuando queremos ir a ofertarles a los niños otros deportes, los niños ya juegan a fútbol. Es complicado. Yo pues contaría un poco mi experiencia. Yo cuando era pequeña jugaba a todo, probé a todo, gimnasia rítmica, fútbol, incluso al fútbol jugaba, baloncesto, balonmano. Y creo que para decidir a qué deporte jugar es importante practicar todo. Entonces yo creo que el mensaje más que para los niños va para los padres. Creo que es importante que los padres eduquen un poco a sus hijos en esa diversidad de deportes que hay, que no nos quedemos en el fútbol, porque además creo que de verdad hay deportes que aportan valores súper importantes a los niños. En mi caso le estoy muy agradecido al balonmano porque me ha convertido en la persona que soy ahora y todos los deportes en general tienen muchísimo que aportar a la gente. Creo que es una buena forma de que los niños crezcan en una parte fundamental de la educación y creo que cuando te haces mayor te abre muchísimas puertas, además de convertirte en una persona responsable, que vas a valorar muchísimo más el tiempo libre, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Entonces yo creo que mi mensaje es más para los padres, que intenten un poco abrir el abanico de posibilidades a sus hijos y que sean los hijos los que luego decidan qué jugar. ¿Cómo ves el futuro del balonmano y sobre todo ahora el presente, ¿no? El balonmano asturiano? Bueno, pues todo es mejorable. Creo que tenemos proyectos como el Mavi que ahora están en máxima categoría y que hay que seguir apoyando. No podemos dejar que estos proyectos se nos mueran porque son el referente de nuestros niños y niñas que juegan en la base. Venimos de pasar por una situación del Jovellanos en el que estuvo en máxima categoría y que no pudo aguantar por tema económico el mantenerse en esa categoría. Y creo que necesitamos más apoyo, tanto de instituciones privadas como de públicas, pero que tenemos que entender que con un poquito de apoyo tenemos un equipo más en nueva categoría
que si lo llevamos al presupuesto, que es mantener un equipo de fútbol, vamos, sería algo insignificante. Entonces creo que necesitamos más apoyo por parte de todos, ¿no? Y bueno, luchar porque siempre tengamos un equipo referente, porque son la imagen para los más pequeños. Y como todo tiene margen de mejora, pues eso, respecto a la actualidad de los equipos, pues bueno, intentar sacar más niños que jueguen para mantener esta cantera y apoyar lo que tenemos ahora en máxima categoría para que no desaparezca. Sin duda es complicado, ¿no? Sobre todo viéndolo desde un equipo, a veces son facetas extradeportivas que no se vinculan con los deportistas, pero sí es verdad que ahora que estás más vinculada tanto a nivel de la Federación Española y también con la Federación Asturiana, el buscar apoyos es complicado, ¿no? Sobre todo un deporte como el balonmano, ¿no? Sí, es cierto que a veces exigimos mucho, ¿no?, a los clubs de, oye, pues hay que buscar patrocinio, y es muy complicado porque prácticamente pues las empresas públicas no tienen dinero y las privadas tampoco. Entonces, yo partiría siempre, y siempre lo digo, para buscar apoyos económicos tenemos que contratar gente profesional que se dedique a ello, es decir, gente que entienda de marketing, gente directivos con experiencia, gente que va a hacer que sus proyectos puedan funcionar. Esto es igual que cuando montas una empresa, ¿no? Pues te tienes que nutrir de gente muy profesional para que tu empresa sea competente. Pues esto es un poco igual. Quizás habría, y esto hay un proyecto desde la Federación Española, que es la formación de los directivos, para que estos directivos tengan una formación que les capacite para luego ir a buscar recursos económicos. Y paralelo a esto, sí es cierto que tanto el Gobierno, el Principado de Asturias, como a nivel local, el de Oviedo, Gijón, etcétera, sí que tienen que apoyarnos un poquito más. Sé que no hay dinero, siempre nos dicen lo mismo, pero la repartición de los deportes tiene que ser un poco más equitativa. Bueno, pues ese siempre nos dice lo mismo, que no se vuelva a repetir, lanzamos este mensaje desde aquí, porque sin duda alguna no hay que decir siempre ese mensaje, hay que decir que el balonmano, aunque sea un deporte minoritario, hay que hacer un reparto equitativo para el deporte asturiano, sobre todo porque figuras como esta se merecen ese apoyo y ese respaldo, y no solo este caso de Jessica, sino de muchos jóvenes que están practicando este deporte como es el balonmano, y sobre todo en Asturias. Y sin duda alguna yo creo que es importante, y siempre lo lanzamos desde aquí este mensaje, que es el apoyo al deporte minoritario, y en este caso el deporte asturiano, por lo que nos cuesta, ¿no?, el tema de respaldar y apoyar ese deporte asturiano. Sí, porque creo que viene bien para todos, ¿verdad? Cuanta más oferta deportiva tengamos en nuestra comunidad y más deportes tengamos en máximo nivel, pues mejor, ¿no? Todavía yo me acuerdo cuando yo iba a entrenar de ver al básquet en máxima categoría, que estaba el pabellón del Palacio de los Deportes en Gijón lleno siempre, ¿no? Todo eso trae turismo, trae gente de fuera, vendemos nuestro producto, vendemos, no sé, yo creo que son beneficios para todos, así que hay que apoyar todos los deportes e intentar pues, que estén en la máxima categoría posible. Pues con ese mensaje nos quedamos, que hay que apoyar a todos los deportes, intentar que estén en la máxima categoría posible, como no, y sobre todo, viniendo de la persona que viene, que te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de venirte aquí desde León, y nada más, desearte muchos éxitos, que siga esa selección española adelante y ese buen trabajo que estáis desarrollando desde la Federación Asturiana. Pues muchísimas gracias a vosotros, que también vosotros formáis parte de nuestra campaña de promoción, ¿no?, de estos deportes, y nada, yo encantada de haber estado aquí con vosotros, y para nada me ha costado venir desde León. Sí, este gran deporte desconocido en Asturias y en España no lo es tanto porque hemos tenido unos antecesores o predecesores en este deporte muy importantes, sobre todo a nivel autonómico. Aquí en Oviedo tuvimos un campeón del mundo, José Antonio Cecchini, con mucha experiencia, con club aquí en la ciudad, y fueron unos de los pioneros, toda la familia Cecchini, junto con grandes luchadores que sacaron de sus gimnasios, de sus clubes, y fueron los que lanzaron este deporte en su día al estrellato. Sí, un referente dentro de este deporte, sobre todo dentro de la región asturiana, como bien dices, la familia Cecchini, que siempre ha llevado este deporte por volandas, podemos decir, ¿no? Pues sí, pues un poquito como yo que continúo en ello, ellos fueron la esencia, todos, toda la familia, desde José, Jorge, vamos, todos, Vivi, y Juan, toda la familia, coincidimos en la selección española, ya llovió, pero puedo decir a su vez que fue uno de los mejores zambocas, zambista, que yo he visto en el concierto internacional.
¿Siempre has estado vinculado al tema del arbitraje o has sido partícipe de este deporte? He sido partícipe de este deporte como luchador en las 3 modalidades, que eran las que acogía la Federación tanto asturiana como la Federación Española, y hacíamos los 3 deportes. Hacíamos grecorromana, hacíamos la lucha libre y hacíamos la lucha sambo. Y practicábamos hasta que una desafortunada lesión en el campeonato nacional pues nos llevó a la paralización de la vida deportiva activa. Y Sí. entonces, para estar un poco vinculados, pues ahí tiraron de nosotros anteriores presidentes y de la Federación Española para hacernos árbitros y tirar hacia adelante. Una forma de seguir vinculado al deporte, totalmente, a pesar de esa lesión. Sí. Un deporte que amas y que quieres en este caso pues arbitrar, ¿no? Pues sí, el deporte se lleva dentro. Uno nace atleta y en este caso pues estamos muriendo de atletas. Una pena, ¿no?, que un deporte que no tenga tanto conocimiento dentro del mundo deportivo y sobre todo de cualquier aficionado al deporte, pero que además es un deporte que está presente a nivel de Olimpiadas, es un deporte olímpico y que muy poca gente tiene ese conocimiento o lo practica. Bueno, efectivamente es un deporte para un país como el nuestro, que no hay tradición, no tenemos pozo, como digo yo. Nuestros abuelos, aunque practicaron, no fueron grandes campeones, entonces es difícil dar a conocer este deporte olímpico, como es la grecorromana y la lucha libre, a nivel nacional, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo tanto desde las administraciones como desde la propia federación en cuanto a publicitar los eventos que se realicen desde las federaciones. Por lo que vemos un poco el calendario que estamos y sobre todo las convocatorias en las que está siendo designado, se está participando en gran parte en la zona de Sudamérica. Bueno, esta otra modalidad que es el sambo, que no es olímpica, estamos camino de que sea integrada dentro del concierto olímpico. Están ahora mismo en plena expansión en Sudamérica, en todo Centroamérica y Sudamérica. Todos los países de habla hispana tienen especial predilección por activar el sambo en aquella zona. Sí. Sí, porque otra de las selecciones también, una más, como no, otra selección más en la que has sido designado, en la que serás además árbitro jefe para ese campeonato panamericano en Colombia. Sí, primeramente, como hablábamos, vamos a hacer cursos de ascenso de árbitros para Sudamérica, para tener árbitros nacionales que vayan desarrollando sus torneos interregionales, sus torneos nacionales dentro de la zona sur, y luego pues vamos a realizar los panamericanos en Colombia, exactamente. Yo no sé si nos tendrás un calendario ahí preparado, te veo con unos papeles ahí, no sé si nos quieras comentar ese calendario de próximas salidas que tengas. ¿Qué nos puedes comentar ahí? Bueno, traigo el calendario porque de alguna manera si no lo traigo no me acordaría de tantas salidas que me ha designado este año tanto la Federación Española como las federaciones internacionales. Tenemos muchos compromisos a nivel internacional. Y hay veces que te coinciden, al ser 2 federaciones internacionales distintas, la de sambo, que es la FIAS, y la de luchas olímpicas, que es la UWW, muchas veces son coincidentes en fechas y tenemos que renunciar a alguno de los torneos internacionales. En este caso, este año, pues no van muy de la mano y da lugar a que puedas acudir a más eventos. Claro. Con lo cual, pues estamos bastante saturados de viajes para este año, sí. Tienes por ahí, parece ser que la primera tienes en Praga, el Campeonato de Europa Juvenil y Junior. Sí, tenemos en Praga, efectivamente, del 18 al 22 de este mes, de abril, tenemos en Praga el Campeonato de Europa Junior y Juvenil, que se va a celebrar, como bien decimos, en Chequia, en la capital, en Praga, sí. Después te vas a Managua, un curso de arbitraje que te toca impartir y campeonato nacional también. Y luego, no, el siguiente es Minsk, del 18 al 22 de mayo, tenemos el Campeonato de Europa Senior,
que ahí es donde nos han designado por primera vez como jefe de árbitros en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia, de la capital también. Sí. Ahí vamos a ver cómo salimos. Vamos a ver, esperemos. Luego tienes, vamos bien. a comentar así un poco por Sí. encima, el curso de arbitraje ese que vas a impartir, Sí. ¿no? Del 1 al 6 de mayo de 2017 también en Managua. Exactamente. En ese campeonato nacional. El 3 de octubre en Guadalajara de Buga, en Cali, Colombia. En julio, sí, del Eso 3 al es. 10 de julio. Tenemos en Guadalajara de Buga, en Colombia, el campeonato panamericano de hombres y mujeres, que hay que decir que es un deporte abierto a las mujeres, con muchísima participación femenina, que es de lo que de alguna manera también da el éxito a esta modalidad deportiva. Sí, potenciar también, como no, ese deporte femenino que a veces queda un poco apartado de algunas materias, ¿no? Que podemos decir, porque hay deportes que parece que solo se basan o para el género masculino y otros para el género femenino, pero que poco a poco todos los deportes van teniendo su parcela, tanto para hombres como para mujeres. Efectivamente, este es un deporte abierto a la mujer, así como la lucha libre olímpica, que tenemos equipo nacional y equipos femeninos. Sí. Pero la grecorromana es donde fallamos, que solamente son hombres los que hacen este tipo de lucha. En su día, 19 años, cuando estaba estudiando y trabajaba repartiendo pizzas, y eso hacía trabajar pues aquel 1 de febrero, ¿no? Una mala fecha de 2005. ¿no? Sí, bueno, yo estaba en aquel momento estudiando, trabajaba pizzas para ganar un dinero para poder mantener mis caprichos, mi coche, mi moto y mis cosas. Y bueno, tuve la mala suerte de que un día cuando iba repartiendo pizzas, pues un coche se saltó un semáforo en rojo y me atropelló. Entonces bueno, fue un golpe brutal, tuve a partir de ahí 27 días de coma en el hospital y bueno, después de todo ese tiempo salí del coma y tenía una lesión medular, ¿no? Que es la que hoy tengo. Entonces bueno, después de una larga rehabilitación, por suerte pude salir en una silla de ruedas del hospital. Digo por suerte porque las expectativas eran mucho peores realmente, ¿no? Entonces al final pues hay que valorar un poco la parte positiva, entre comillas, de todo aquello. Y bueno, al final, pues a partir de ahí comienza una nueva vida. Pues podéis imaginar, es un cambio, con solo 19 años de repente te cambian un montón de cosas en tu día a día, en tu vida, en tus proyectos. Y realmente tienes que aprender a seguir mirando para adelante, ¿no? A no tirar la toalla y querer seguir haciendo lo que hasta entonces hacías. Yo siempre fui una persona muy deportista, yo creo que además, en concreto, el deporte es algo que permite a cualquier persona avanzar mucho en su vida, ¿no? No solo te permite aprender, sobre todo si haces un deporte colectivo, te permite aprender a compartir con otros compañeros pues parte del peso, ¿no? Que puedes tener en un deporte de equipo, sino también cuando juegas a deportes individuales, pues tú mismo sacarte las castañas del fuego. Entonces al final, pues yo creo que cualquier tipo de deporte es fundamental para la vida de una persona, ¿no? Casi como sabemos que tú dirías que casi tomártelo como una obligación, ¿no? Sí, yo creo que es algo necesario realmente, es algo necesario. Yo creo que despejas mentalmente hablando. Físicamente yo creo que cualquier deporte te viene bien porque siempre te ayuda a mantenerte un poquitín mejor y sobre todo a estar más activo, ¿no? Tener una actividad continuada de algún deporte pues siempre va a fomentar que esa persona sea pues, bueno, más activa físicamente y eso le repercutirá en el día a día, ¿no? En el caso de una persona, imaginaos con discapacidad, aún más. Porque imaginaos una persona con una discapacidad tiene ciertas dificultades según sea su discapacidad. El promover que físicamente esté mejor gracias a un deporte es algo que le va a permitir en su día a día pues mejorar también su calidad de vida, ¿no? de forma secundaria. Eres presidente, como bien decíamos, de Llanos Sport Club, que hablaremos después de ello, pero es que además de soñar retos imposibles, los logras encima, porque estamos viendo que has sido campeón de Asturias en la modalidad de tracción trasera. Y hoy por hoy tienes claro que lo que no buscas es la admiración de las personas, sino seguir corriendo, organizar pruebas y hacer todo tipo de eventos y en todos los sitios en los que estás metido, porque la verdad que esa pasión por los coches te viene ya casi de familia, ¿no? Sí, bueno, yo es cierto que desde muy pequeño tengo muy cercana, digamos, la pasión por el mundo del motor. Tengo un hermano mayor que me saca 10 años y bueno, yo como hermano pequeño siempre estaba ahí viendo todo lo que mi hermano iba haciendo, ¿no? Entonces además mi hermano, que era mecánico de motos, pues lo tenía muy de cerca en casa. Él empezó con las motos, yo con muy poca edad empecé a montar en su moto, a saber a conducirla. Cuando empezó con el coche lo mismo y bueno, pues al final, quieras que no, eso te va tirando mucho. Yo es cierto que a nivel deportivo, en el tema del motor, nunca había estado compitiendo antes de tener el accidente, pero sí es algo que te llamaba, ¿no? Solo que digamos que yo creo que esto va un poco por momentos de tu vida. En aquel momento está el momento de estudiar, de prepararme para ser algo en el día de mañana.
Y bueno, actualmente pues en el año 2009 comencé con una doctrina del motor que es una buena base para empezar en el mundo del motor aquí en Asturias, que es el Campeonato Asturiano de Slalom. Es un campeonato en el que con poca inversión puedes pasártelo bien, puedes divertirte y realmente es, digamos, lo más económico para empezar en el mundo del motor. Consta con tener un coche, da igual que esté dado de baja temporal, que no esté del todo bien en funcionamiento, sino que esté en uso, un casco y unos guantes. Sacas una licencia de piloto y con eso y pagando una pequeña inscripción puedes competir en el campeonato. Entonces está bien porque para alguien que quiera empezar a ver un poco el mundo del motor, pues te permite de una forma económica empezar. Yo además coincidió que en el año 2008 pues tenía varios amigos que competían en esa modalidad y recuerdo además en qué carrera fue, fuimos a ver la carrera que se organizaba en Navia y jolín, me pareció pues muy fácil, ¿no? Digo, va, pues igual puedo comprar un coche económico, ponerme con esto y empezar, y si me gusta, pues engancharme, ¿no? Y bueno, no solo me enganché, sino me enganché mucho. Realmente empecé en el año 2009 y a partir de entonces llevo compitiendo todos estos años, esto va a ser la 8ª temporada. Me ha ido además muy bien, tengo la suerte de que, bueno, habitualmente en el tema de los deportes soy una persona que me exijo bastante y además en este caso para mí tiene un punto más, ¿no? Yo creo que tanto en la vida diaria como en el deporte, siempre que haya posibilidades, debería de tratar de incluirse íntegramente a las personas con discapacidad. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, en el deporte en el que estoy compitiendo, que es el automovilismo, en mi caso soy la única persona con discapacidad que compite dentro de esas carreras, en el slalom. Hay alguna otra persona en otras modalidades que también tienen discapacidad y están compitiendo, pero eso para mí es un punto más a favor. Yo en el momento en el que me subo en el coche, yo tengo mis adaptaciones en el vehículo para poder conducirlo, como tengo en mi vehículo particular, pero fuera de ahí yo compito como uno más. No soy ni más ni menos, puedo ser mejor o peor. Entonces al final yo creo que es algo que igual que vivo en el día a día, creo que en el deporte trataría de fomentarlo también, ¿no? Es cierto que hay algunos deportes que es complicado poder compatibilizar personas con y sin discapacidad porque no estarían al mismo nivel, pero en este caso yo creo que simplemente por esas adaptaciones ya estás al mismo nivel. Luego ya que seas mejor o peor es una cuestión de la persona, ¿no? Como al final el que conduce con los pies y con las manos, que pueda ser más o menos fino. Por lo que decía también me ha ido bastante bien, este año ha sido el 3er año que soy campeón de Asturias de mi modalidad de propulsión. Y bueno, yo como siempre voy hacia una meta más, la idea que tengo es quedar más arriba en el nivel general. Este año, por ejemplo, he quedado 4º a nivel general de todos los competidores que estábamos y este año pues intentaré quedar pues entre los 3 primeros, ¿no? Digamos que mi idea es no solo consolidar mi primer puesto, que ya he tenido 3 años, sino intentar mejorar y quedar un poco más arriba a nivel general. Al final es el afán que tengo, ¿no? De superación. Eso es importante siempre tenerlo, sobre todo porque es complicado. Hablad un poco de esas jugadas, ¿no? Porque sobre todo llegaba ese primer gol, un gol de nada más y nada menos que Casemiro. Nadie contaba con él. Vale. La jugada en principio planteaba todas las dudas del mundo, pero en la repetición se ve que Sergio Ramos remata en una posición legal y no hay nada que objetar, o sea, es gol legal. Desde mi punto de vista, gol legal. Vale, el gol de Casemiro legal. Sí, yo también digo lo mismo. Incluso yo al principio ni lo celebrábamos con el grupo de amigos que estábamos viéndolo porque tuvimos dudas, incluso Casemiro miró, pero sí, efectivamente con la repetición se ve que el gol es legal, sí. Vale, primer gol, 1-0, veíamos esas imágenes también en las que se veía a Leo sobre el suelo sangrando. La verdad que el choque ahí con Marcelo se ve claramente. ¿Eso podría haber sido falta para el FC Barcelona? Una falta grave. No podría haber sido falta, es falta, agresión y tarjeta roja. Los que somos barcelonistas y del Real Oviedo vimos que por una jugada mucho más leve, el sábado Cristian Fernández fue a la caseta del Tartiere. Lo que pasa que evidentemente Marcelo es internacional por Brasil, tiene una trayectoria y no es Cristian Fernández, pero es agresión y me gustaría también que previamente hay una jugada de Casemiro, no sé si os la saltáis deliberada o no. No, bueno, no sé, yo creo que la falta de Casemiro tampoco tiene mayor importancia. Y en cuanto a la que tú mencionas de Marcelo, bueno, pues a lo mejor, a mí lo que me sorprendió, lo de Cristian el viernes, estoy de acuerdo contigo que Cristian no merecía haber ido a la calle. Eso es otro partido, pero tampoco fue justo. En todo caso, volviendo a Marcelo, lo que no entiendo es cómo Messi jugó sangrando durante media hora. Se le permitió porque es Messi. Porque si no, a cualquier otro jugador le sacan del campo. Y Messi estuvo primero nariz, luego boca. No se puede permitir sangrar en el campo, eso lo sabemos todos. Porque es Marcelo. Lo de Marcelo se curó enseguida, además se vio, pero Messi se pasó. No, pero ¿por qué no se vio el codazo de Marcelo? Bueno, el árbitro no puede estar en todo. ¿Y el Linier? Bueno, pues no pueden estar. Evidentemente no lo vieron.
No vamos a decir, evidentemente no lo vieron. Pero como no vieron la falta de un Titi, pero no creo que haya habido maldad. Vamos, en ningún sentido, mira, ¿no? hay una frase que absoluto. dice excusatio non petita, accusatio manifiesta, y cuando el árbitro se dirige hacia Messi, Marcelo empieza a mirarse el codo diciendo, ¿pero qué? Bueno, pues, nadie le estaba señalando, nadie le estaba pidiendo explicaciones, y Marcelo se estaba autojustificando. Bueno, es que Marcelo tuvo aquí una herida, claro, pobre. No podemos comparar estaba buscando el su herida. impacto en la boca con el de un codo, Bueno, o sea, por favor. Yo tengo epicondilitis crónica y te puedo asegurar que también es muy doloroso el codo. Sí, sí, Lo que sí, pasa es sí. que Marcelo estaba mirando lo suyo, lógicamente, Sí, sí, sí. y el otro estuvo sangrando durante Pero porque media sabía hora. que había sido con el codo si no era consciente de la jugada. No he dicho que no sea consciente Marcelo, he dicho que no era consciente el árbitro. No he dicho que Marcelo no fuera consciente, se chocaron. Marcelo reacciona en se el momento chocaron. que ve que acuden a ver a Messi y él se autojustifica diciendo, coño, me pillaron. No le pillaron, es decir, hubo una confrontación y salieron heridos los dos. Ahora es una confrontación, Y se salieron llama heridos así. los dos. Salieron heridos los dos y sin embargo uno se curó y siguió jugando y el otro estuvo sangrando durante media hora. No se permite sangrar en los campos. Eso para mí fue asombroso porque cada vez que enfocaban a Messi estaba con la nariz o con la boca sangrando. Tenía un trapo en la boca. Y también estuvo arriba, también estuvo con la nariz mucho rato, acuérdate. La verdad es que vimos otro partido. Sí. Exactamente, no es un frisbee. Bueno, tenemos aquí un frisbee, si me lo pasa Fernando. Un frisbee es esto. Esto es un frisbee, es una marca registrada, tiene un molde concreto y un peso concreto, y con esto se juega a otra modalidad de disco que se llama Ultimate, que es quizá un poco más conocida, es parecida al fútbol americano pero con disco, y estos discos son más lentos que los de disc golf, vuelan más recto y bueno, esto sí que es un frisbee. Los discos son los que tenemos ahí, que son más pequeños, son los de disc golf, vuelan más rápido y esos no están hechos para pasárselo, esos hacen daño. Los discos tienen otro tipo de funcionamiento, ¿no, Fernando? Sí, bueno, en esos discos, los discos de disc golf son más pequeñitos, el peso más o menos suelen tener el mismo peso que usábamos, 175 gramos, 170, tampoco cambia mucho más. Simplemente que están diseñados un poco en este sentido, están diseñados para jugar al disc golf, para el vuelo y demás, exactamente. Igual estos son para pasárselos, son los discos de la playa, que más o menos, que se puede comprar, estos son para lanzar. Entonces es muy importante que, bueno, aparte de que lo comente que hay diferentes discos, como en los palos de golf, que hay de corta, larga y media, pero sí decir que es importante jugar muchas veces con esto, ¿no? A veces nos encontramos con gente en el Parque de Invierno, Purificación Tomás, en la Morgal, que tenemos el tercer campo, que está jugando y los ves con discos pues comprados en una tienda de plástico totalmente. Entonces, bueno, la verdad que nosotros somos los primeros que vamos allá a dejarles decir, a ver, coge esto, porque si no es desesperante. Quiero decir, a veces es desesperante. No es un juego totalmente diferente. Hay discos que son malísimos, que los tiras, que te pueden volar para todos los lados. Y estos discos, si no se puede jugar tampoco con el de Ultimate, aunque al principio en los orígenes sí se podían, eran más parecidos a estos, pero sí se tiene que jugar con uno de estos porque el juego es totalmente diferente, van dirigidos, vuelan, están hechos para eso. Entonces sí que es importante cuando nos dirigimos, pues el que quiera venir, por ejemplo, ahora que estamos aquí en la tele, pues el que quiera, que es fácil ponerse en contacto con nosotros y que no tiene que comprar el primer día discos, que ya coincidirá. Ayer mismo estuvo Miguel con unos chicos que se animaron a venir y rápidamente siempre hay alguien que está allí, pero que pruebe estos discos, que pruebe los discos de disc golf es importante porque hay un cambio. ¿Cómo nos podríais explicar un poco, no las reglas, pero sí un poco el tipo de jugar, las normas un poco también? Las normas son importadas del golf. Hay una salida que se llama tee y hay una llegada, un hoyo, que en nuestro caso es una canasta de metal en el que tiene que entrar el disco, tiene que pegar en las cadenas y entrar y caer en la cesta. Y cada hoyo tiene un número de par que en nuestros suele ser 3 o 4, en nuestros campos en el parque de invierno son todos par 3 y en el parque Purificación Tomás es un campo más profesional y tenemos 3 par 4 o sí, tenemos 3 par 4. Entonces, si haces una puntuación por debajo del par, un lanzamiento menos sería un birdie, igual que en el golf. Si haces uno más sería un bogey, si haces 2 más sería un doble bogey. Y tienes que acabar el recorrido en el menor número de tiros posibles. Solemos tener 18 hoyos. En el parque invierno hay solo 9, pero los campos suelen ser de 18, entonces tienes que ir contando tus tiros y quien haga menos, pues gana. Esa es la dinámica fundamental. Sí, estábamos viendo la vez que nos lo estabas explicando, Miguel, esas imágenes en las que se veía, lógicamente, imágenes del primer Open, leíamos ahí de España. Del primer Open de España. Y sin duda alguna, torneos que también en el caso de Disc Golf Club Oviedo y sobre todo de CRK, estáis organizando torneos, como el caso del torneo de Asturias,
en el que bueno, esta empresa ha traído, podríamos decir, el disc golf a España, ¿no? Sí, en realidad sí. O sea, no podemos decir que no. Otra cosa, igual no podemos decir, hemos hecho que salte y que estalle el disc golf, pero bueno, lo hemos traído, sí, lo hemos traído. Efectivamente, y lo hemos traído por esta puerta y por esta puerta va a quedar siempre. Insisto mucho, pero es verdad, siempre va a entrar y siempre va a estar Oviedo como referente de esto, aparte de que tenemos unas instalaciones que eso no lo dice Carlos Río siempre, y es verdad que tenemos la ciudad de Oviedo, que tiene 200 y pico mil habitantes, en un país donde el disc golf todavía no está ahí, que tengamos 2 campos, que tengamos al lado en Amorgal, en Llanera tengamos un campo de 3 y que todo esto y la cantidad de actividades que estamos haciendo alrededor de Oviedo, en Asturias, pues esto es un lujo que no es algo fácil, no es algo fácil. Sin duda alguna, un torneo, como también lo ha sido esta empresa por contar con Asturias en ese caso y sobre todo por tener las instalaciones que tiene a día de hoy en la ciudad de Oviedo, el torneo ha sido todo un éxito, tanto a nivel de participación como en lo deportivo, podríamos decirlo, ¿no? Sí, eso sí que se nota muchísimo, es decir, que viene mucha gente y cuando viene la gente, aparte del número de gente, ya empieza a venir gente a lo largo del año, que eso es una cosa que también es algo que viene de los torneos. O sea, en febrero se hace un torneo, pero es que la gente se marcha para casa, la gente en Instagram empieza a publicar fotos, empieza todo esto por Europa, la revista de la PDGA nos publica un artículo, viene el número 1 de Europa, el actual número 3 del mundo y viene a participar aquí, porque en este caso desde Turismo del Principado de Asturias le invita a venir. Por lo tanto, también eso es importante, que los organismos empiecen a ver la importancia. Pues el hecho de que haya venido esta persona pues ha supuesto una publicidad dentro del campo, dentro del mundo, nunca mejor dicho el campo, ¿no? de los aficionados, que va a hacer que vengan. Y aquí vienen, el otro día estuvo un americano, un finlandés que siempre nos sigue en el grupo, vendrá para aquí para junio, una pareja de alemanes que van a venir también, además esta vez siempre vienen pero con alguien más. Esto es una cosa, un goteo, pero que trae mucha gente y esto viene mucho por los torneos. Pues seguimos aquí con Chusevia después de esta breve pausa y es que ahora vamos a hablar de fútbol, pero fútbol ya no solo del fútbol base, sino de la trayectoria profesional, en este caso de los Evia, podríamos decir, de fútbol de padre a hijo, podemos titularlo también, porque por un lado está Chusevia, que su nombre real es Jesús Evia Álvarez, y Jesús Evia Martín, que es su hijo, que precisamente la semana pasada cumplía 27 años. Bueno, la verdad que ha seguido, podríamos decir, los pasos del padre, ha tenido un mentor en este caso, que ha sido un gran jugador, en este caso dentro de la historia del Oviedo, y como anécdota podremos decir y recordar que, antes no lo comentamos, pero igual te sorprende, no sé si recordarás aquel amistoso con el Palmeiras, que sin duda alguno había sido en el Tartier Viejo, que había sido un golazo, podríamos titular, porque el árbitro llegó a parar el partido, nada más marcar el gol. Loza, ¿no? García de Loza, ¿cómo se llama? Sí, creo que era Loza, y de hecho el árbitro paró el partido para darte la mano, por el golazo que habías marcado. Sí, cuando metí el gol, tal, bueno, cuando iba a sacar del centro vino y me dio la mano. Pero bueno, no está grabado y al final queda en la retina de los que, no sé, era un partido amistoso que habría 12.000 personas, 10.000, no sé. Estamos hablando del antiguo Tartier. Del antiguo Tartier. Ahí está. Me gusta mucho más que el nuevo, por cierto. Sí, no, a mí personalmente también. Y para jugar de casero, mucho mejor. Sí, ahí era la verdadera esencia de lo que era el Oviedo, donde estaba mejor que haber tenido ese palacete que nos hicieron ahí el arquitecto Calatrava. No lo hubiera sacado de ahí nunca, yo, no sé, oye, a lo mejor cuando lo hicieron sería por algún motivo, pero el Tartier era para el equipo de casa, era fenómeno. Y todo, no sé, yo recuerdo de césped, estaba muy bien, y no eran unas instalaciones obsoletas, ni mucho menos, joder. Yo creo que era un campo que, bueno, a lo mejor había que haberlo ampliado, bueno, yo no sé, no estoy en la mente de se podría haber hecho una remodelación como la de... Como se hizo en el Mundial, rival, se hizo en el Mundial se fue quitando grada por grada, se jugaba con una grada desmontada y se iba montando. Bueno, David, tienes 15 días para trabajar y, no sé, a mí me encantaba donde estaba, ¿no? Me encantaba y la gente ir caminando y, no sé, el de ahora, bueno, el de ahora, bien. Sí, se hubiese hecho una remodelación más o menos como lo que hicieron en este caso los amigos de Gijón, podríamos decir. Ha sido algo económico, pero... A mí particularmente el Tartier nuevo no me gusta nada. A mí particularmente. Oye, por ejemplo en el torneo, pues una de las atracciones que tenemos es enseñar el campo.
que el Oviedo se porta espectacular. Oye, a las 5 va un grupo, a las 6 le abren, enseñan. Pero bueno, a mí me gusta más, no sé, un tipo como estaba el Tartiere viejo, más uniforme, no sé, como puede ser el del Racing, como puede ser el de la Leonesa, campos modernos que, no sé, a mí no me gusta mucho, la verdad, me parece Sí, que es todo un hormigón. poco diáfono, no sé. es diáfono, Sí, ¿no? Está gusta, como no- sin terminar, parece. Sí, sí, no sé, y lo ves por fuera y no me parece atractivo para nada. Para nada. Yo no sé, voy a otros campos y bueno, O sea, me parecen además más siempre coquetos, se ¿no? Digamos. trata de buscar que sea más a lo británico, que esté muy cerca al público de lo que es el césped, ¿no? Luego vas al fútbol y, bueno, es un trastorno, ¿eh? Joder, un trastorno. ¿eh? O vas 6 horas antes y dejas el coche y luego marchas y si no es... No sé, el viejo tenía algo. Porque bueno, ibas al fútbol y, joder, dejabas el coche no sé dónde, ibas dando un paseo, ¿entiendes? Sí, tenemos un proyecto ahí creo que atractivo, bastante sensible con este problema que tenemos, por desgracia, de la violencia de género. Y queremos queremos presentar un proyecto atractivo del judo con defensa personal, un poco para enseñar a las mujeres, y si hay algún hombre también, por supuesto, ¿no? A defenderse y cómo tratar, también depende de cómo es la agresión y tal, ¿no? Yo creo que, todavía eso es un proyecto, pero que queremos presentárselo al Ayuntamiento de Luanco. Pues a ver si hay suerte y sale ese proyecto adelante, porque no solo apoyar el deporte femenino, sino estar con estas causas, que sin duda alguna hay que solidarizarse y cada día sumarse y acabar con esta lacra. Exacto, eso hay que apoyarlo de todos los flancos y vamos a estar ahí. Pues perfecto. Marina, tú nos comentabas antes que te has iniciado en este deporte más que nada por tu padre, un poco ya, que te viene de familia, pero ¿por qué te animaste finalmente? Aparte de porque te hayan querido animar. Porque ¿Te me gusta? ¿Te gusta y por qué? ¿Por autodefensa o No, porque me gusta. porque te gusta en general? Sí. Vale. Su hermano también hace judo. Tu hermano también hace judo. Nada, Nada, más está- pequeño, el caso tuyo es de familia. Pero el caso de Elsa, ¿por qué te gusta el judo o por qué decidiste meterte en judo? Porque antes mis amigos me decían que era muy llorona. Sí. O Y sea, nada más. para autodefensa, para defenderte y saber defenderte con los chicos que se meten a veces, ¿ves? Estamos hablando de los casos de los chicos que se meten con las chicas y aquí Eso tenemos... mismo. Eso Que mismo. se creen los mejores. Pues ahí, claro, tenemos un ejemplo aquí de autodefensa que te sirve para saber defenderte y cómo hacer una llave, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿no? Cómo saber caer. Y cómo saber caer, lo que decía en este caso el maestro también. Pero antes de ello vamos a explicar un poco qué es el Krav Maga y luego también hablaremos de lo que tenéis en mente de ese evento tan importante que vais a desarrollar. Iván, ¿qué nos puedes comentar de lo que es el Krav Maga? Porque introducía un poco la presentación como que es un sistema de autodefensa que proviene de Israel, pero en realidad si nos lo puedes explicar detalladamente te lo agradecería. Sí, hombre, mira, vamos a ver. Krav Maga o Krav Maga, que se puede decir de las dos formas, porque como tú bien has explicado, esto es un sistema de defensa que viene de Israel. Es el sistema oficial que en el año 64 se crea cuando se va a crear el Estado de Israel, ¿no? El Sahal. Entonces, un señor que se llamaba Imre Lichfeld, que era un judío, tú sabes que tiene la doble nacionalidad, era judío checoslovaco. Él era hijo de un policía del departamento de la policía de Bratislava y él era luchador, gimnasta y boxador. Y entonces, ¿qué pasa? Que fue la época justo de la invasión nazi y entonces se dedicaba a proteger a la comunidad judía de los matores nazis y tal, ya sabes, que acosaban por allí. Y entonces él empezó con su experiencia, tanto luchador como boxeador y gimnasta, a ver que en la calle pues había ciertas cosas que eran más factibles que otras. Y entonces cuando después de la guerra se empieza a crear el Sahal, primero la Haganá, que era el preejército israelí cuando lucharon contra la independencia con los británicos, a este hombre, por su experiencia, le asignan el crear un sistema de combate para preparar, combate cuerpo a cuerpo, para preparar a la gente pues en poco periodo de tiempo para, bueno, ya sabéis que es una zona conflictiva, que está continuamente en guerra, y entonces así nace un poco el Krav Maga, ¿no? ¿Cómo nace eso en España? Pues en España es relativamente nuevo, en realidad estaba codificado como secreto militar
hasta los años 80, por ahí tal, en el que este hombre lo empieza a abrir al mundo. Y nosotros, los primeros instructores, hace más de una década, tuvimos que formarnos en París, en Francia y luego en Madrid. Ahora mismo el Krav Maga es una disciplina que pertenece, según dictamen del Consejo Superior de Deportes, a la Federación Española de Lucha y evidentemente a nuestra federación, que es la Federación Asturiana, con lo cual nosotros somos la entidad oficial, digamos, aunque evidentemente luego hay otras asociaciones que aparecen pues porque la gente se bifurca. Yo te puedo decir que en el curso de instructores pues solo pasamos una serie de personas, entonces otra gente buscó el camino por otro lado, pero oficialmente el Consejo Superior de Deportes lo adscribió a la Federación Española de Lucha y por ende a las autonómicas que somos nosotros. Sin duda alguna, la verdad que para la gente que no lo conozca, pues es una buena forma de introducción, nos lo has introducido muy bien. Se agradece saber esa historia, de dónde proviene este deporte, porque sí es verdad que hay que incluirlo como un deporte y que además, dentro de que constáis como una federación deportiva, también tenéis actividad olímpica. Claro, eso es importante porque la Federación de Lucha, date cuenta que es la federación más antigua en cuanto a deportes de combate, ¿no? Encima es una federación olímpica y es una federación seria. Y evidentemente, pues ya eso garantiza que la gente pueda entrenar con su licencia como tiene que ser, con unos profesores que están regulados en la materia y vamos, eso es importante a la hora de ponerte en manos de una cosa así. Y bueno, pues nosotros creamos un evento que supongo que empezarás ahora un poco a hablar de él. Sí, lo comentaremos, pero antes de nada, comentar un poquitín con cada uno de vosotros. Vamos a preguntarle a Tino, ¿cómo os iniciasteis en este mundo? Porque sí es verdad que vosotros tenéis vuestras profesiones, luego hablaremos en el día a día, pero sí es verdad que ¿cómo os iniciasteis? ¿Por qué os gustó y por qué a veces tomar esa iniciativa para dar el paso, ¿no? Pues el inicio, pues como todos los chavales jóvenes, pues empezamos con el judo, con el karate. Yo personalmente empecé con el judo, con kickboxing, y luego mi vida profesional me derivó pues, a la defensa personal policial y empezar a practicar el Krav Maga como disciplina en defensa personal y combate cuerpo a cuerpo. Decir que soy uno de los alumnos que empezó con Iván como iniciador, como maestro iniciador, y yo personalmente fue por el tema laboral el que me introdujo en el practicar el Krav Maga. ¿Y tú, Iván? Bueno, pues mira, yo también un poco es que Tino lo acaba de dejar bien claro, ¿no? Los orígenes un poco de todo esto es, pues eso, las inquietudes que tienes de pequeño, siempre practicamos. Yo empecé concretamente en el gimnasio Takeda, haciendo karate con Jesús de arriba y con Fanjul. Con Jesús mantengo todavía una buena amistad y pues lo que te hace el progresar es ir derivando en otras cosas, ¿no? Entonces, actualmente practico desde hace mucho tiempo boxeo, practiqué evidentemente kickboxing, Krav Maga y soy judoka también como Tino, perdón, y luchador del club Lucha Oviedo, de nuestra federación. Y lo que nos evocó un poco esto es que nosotros también nos dedicamos a la formación y entonces igual me estoy adelantando un poco a lo que tienes por ahí a tu guión, ¿no? Nos dedicamos un poco a la formación pues de profesionales, ¿no? En el ámbito profesional, porque esto es una cosa muy específica. No es lo mismo entrenar las necesidades que tiene, por ejemplo, un deportista que las necesidades que tiene un policía o un militar en el ámbito de sus funciones por precisamente las características específicas de su equipamiento, del tipo de misión y demás. Entonces nosotros, a lo largo de nuestra trayectoria profesional en la que seguimos, hemos tenido conocimiento y contacto con muchísimas unidades a las que hemos formado y con las que hemos entrenado, tanto de este país como fuera. Por ejemplo, hace 2 semanas pues, vino uno de los instructores del equipo SWAT, para que la gente nos entiende, de la DEA americana de Washington, y estuvimos, pues la verdad que 20 horas de formación aquí duras. Fundamentalmente alrededor de Oviedo, un radio de 30 kilómetros por ahí, es lo que me muevo más que nada. Y me gusta este final de temporada, sobre todo en esas categorías inferiores, cuando hay promociones de ascenso y cosas de esas. Me gusta ir a ver esos partidos, me gusta ver partidos de regional.
y la verdad es que yo veo que la gente que acude a esos partidos, y sobre todo la gente que no es muy asiduo y de vez en cuando aparece por allí por alguna circunstancia, pues le gusta mucho ese fútbol. Es un fútbol distinto, es un fútbol al que, como el valor en la mili, allí pues la entrega se supone, y entonces ellos hacen lo que les gusta también, pueden tener más o menos calidad, pero es otro fútbol, otra forma de ver el fútbol, y siempre los partidos resultan interesantes. Sí. Yo viví estos 2 fines de semana en la eliminatoria de fase de ascenso a Primera Regional entre la Piloñesa y el Rosal, estuve en la Cueva, estuve ayer en el Tensi, y la verdad que es un fútbol que te engancha, a mí me engancha mucho, me gusta. Sí, todo tipo de juego. Igual que me gusta mucho el fútbol de categorías inferiores, alevines, infantiles. Ver la progresión que tienen esos niños cuando empiezan la temporada en alevines, su primera temporada de alevín, hasta que termina la temporada, es un cambio tremendo lo que experimenta. Y después verles, que es lo que menos me gusta, pero que es un aliciente más, cómo emulan a sus ídolos en la forma de celebrar un gol o de esas cosas, pues también es... Luego habrá tiempo para hablar del fútbol base y sobre todo del fútbol regional, de ese ascenso, que desde aquí le damos la enhorabuena al Rosal, porque sin duda alguna ha sido un ejemplo después de recuperar lo que era esa esencia de ese club, pero sin duda alguna antes nos mencionabas ese ejemplo, ¿no?, de que cuando te llamaron y, oye, ¿te harías cargo de las noticias del fútbol base un poco y luego del fútbol regional? ¿Por qué parece que siempre hay esa carencia a hablar un poco del fútbol base o también del deporte base en general en los medios? Bueno, cuesta trabajo tener una persona que le guste y que dedique tiempo a ello, ¿eh? Y eso, la verdad es que, aunque parezca que no, eso lleva mucho tiempo. Yo presumo muchas veces, presumo entre comillas, de ser un poco el pionero de que en los periódicos den los resultados de categorías alevines, de infantiles, de esas categorías de base que antes no se daba nada. Porque claro, cuando empieza a salir algo en un periódico, cuando no salen los otros, pues siempre se busca la manera de, en ese otro medio, de que salgan. Y entonces es dar, como hacía yo, en principio costaba mucho más trabajo que ahora, porque el periodismo de ahora, yo siempre digo que a mí me pilló con el pie cambiado. Yo, cuando llegó el FAS, para mí fue tremendo. El impulso que para mí de tiempo me ahorraba, porque los partidos, todos los partidos llegaban a la redacción por correo desde la federación, y entonces cuando te llegaban a lo mejor era el miércoles, entonces cuando llega el FAS te lo pasaban por FAS y ya lo tenías el mismo lunes por la mañana, ya te podías empezar a componer cómo iba toda la página esa con los horarios y todas esas cosas, y entonces bueno, pues cambió mucho. Yo me imagino ahora cómo estaría yo en la redacción si hubiese tenido WhatsApp, por ejemplo, con lo fácil que era. Yo tenía una página en La Voz de Asturias que esos entrenadores que llevan mucho tiempo en esto, como Siel, o como Pulgar, o como Quirós, o algunos otros, llevan mucho tiempo ya, tenía una página donde daba altas y bajas de todos los equipos para el fin de semana, con un tema central, y después desglosando partido por partido, quién era el árbitro, el horario y las altas y bajas de los equipos. Había mucha picaresca porque siempre alguno decía, es duda fulanito y menganito. Yo sabía que no iba a ser duda, que iba a jugar, pero vamos, era lo que te decían y era lo que en realidad tenías que poner. Pero había muchos entrenadores que estaban pendientes a ver de cómo, quién era o quién no era. Pues eso ahora hubiese sido sencillísimo. Yo antes hablaba más con las mujeres, las esposas de los entrenadores, que con ellos mismos, porque al no haber teléfonos móviles en un principio, pues llamabas a casa y a lo mejor todavía no había llegado y llamabas otra vez y insistías y te faltaba alguien por tener información suya, y después aparece el teléfono móvil y ya era bastante más fácil. Y ahora ya con el WhatsApp pues sería facilísimo que el entrenador, un grupo de WhatsApp, y decirte al entrenador, oye, pues mira, se me lesionó este, o tengo la baja de tal, o fulanito de cual. Entonces sería mucho más fácil. No solo ha cambiado... Evolucionó muchísimo. Sí, no solo ha cambiado la forma. Cambió el fútbol, cambió todo, porque claro, tú date cuenta cuando empezaron los campos sintéticos. Claro. Bueno, pues fue una delicia para los equipos esos que tenían muchos equipos, pues para que tuviesen incluso más, porque claro, antes el equipo tenía un primer equipo en la categoría que estuviese, un juvenil, un cadete, un infantil, un alevín, y ahora ya no, ahora ya tiene 2 juveniles o 3, tiene 2 cadetes o 3,
3 juveniles o más. Jorge, tenemos aquí delante una carabina que sin duda alguna, pues para los que no lo sepan, algunos se asustará el ver este arma aquí, podríamos decir, porque ¿está catalogada como arma o no? Bueno, es un arma de aire comprimido, sí, es un arma, pero no es un arma de fuego. Va con una normativa diferente. ¿Y qué nos podrías explicar de ella? Si nos puedes mostrar un poco en qué se compone cada... A ver, en principio es un poco diferente a un arma de aire comprimido convencional, las clásicas de las de feria y demás, pero el funcionamiento es igual. Aquí se carga el aire comprimido mediante esta bombona de aire comprimido. Aquí tienes que cargar así y ya, bueno, le das al disparador y el balín sale por aquí. Luego diferenciamos también los elementos de puntería. Son muy diferentes a los de cualquier carabina de aire comprimido normal que conozcas. Las carabinas que conocemos son una alza y un punto de mira. Esto no, son círculos concéntricos que tienes que meter ese círculo de allí, que es la diana, que está a 10 metros. Y luego se ve así muy rara la carabina porque lo que se intenta es que sea lo más ergonómica posible, que tú te la adaptes a tu forma de tirar, a tu posición, y por eso hay tantos tornillos, tantas clavijas por ahí. Trasera que tenemos aquí. Sí, eso es la rabera, que se trata de que acople bien al brazo, ¿no? También dentro de unas medidas y dentro de una reglamentación, pero sí se trata de que sea lo más ergonómica posible. Antes lo que yo he podido comprobar al cogerla es que pesa, ¿no? Y me comentabas que, bueno, que estas suelen ser las que andan ya casi los niños con ellas, porque el peso al final, pues, también es una forma de estar bien físicamente, ¿no? Por ahí. Bueno, a ver, la carabina puede pesar como mucho 5,5 kilos. Está puesto así porque cuanto más peso, más la puedes tener encima de tu cuerpo y mejor la vas a parar. Pero, bueno, como bien dices, esto es una carabina para niños y puedes poner el peso que tú quieras. Un niño pues aguanta tranquilamente esta y un poco más. Esta pesará 4 kilos y pico. Y la aguantan niños de 12 años de sobra, o sea que sin problema. ¿Y cómo lleváis un poco lo que son los entrenamientos, ¿no? Porque a día de hoy, sí es verdad que, bueno, pues estáis con el Club de Tiro en Sidesa, contáis con unas instalaciones para ello. ¿Qué entrenamientos lleváis a cabo, no? Bueno, a ver, cada uno tiene su entrenamiento particular, no todas las modalidades se entrenan igual. Yo voy al campo de tiro 4 o 5 días a la semana, hago entrenamientos técnicos con la carabina de 1 hora y media, 2 horas, más o menos, pero luego fuera de los entrenamientos técnicos también hay que hacer un poco de preparación física, hay que hacer ejercicios aeróbicos, hay que ir un poco al gimnasio, hay que hacer un poco de todo. Pero lo que es el entrenamiento de intrasona es eso, 1 hora y media los días que se van. 1 hora y media, 2 sin horas, duda sí. alguna, pegando tiros, diríamos, sí. que Como un loco. aparte de entrenar y sobre todo para los que os gusta este deporte disfrutáis, estáis soltando la adrenalina. Bueno, no te creas que se suelta mucho, porque tienes que intentar mantener la calma, tienes que estar tranquilo, concentrado y no puedes hacer aspavientos ni hacer nada que te saquen del sitio. Pero vamos, para eso están otras modalidades como tiro al plato, que son más dinámicas y que puedes desahogarte un poco más. ¿Y las dianas, como bien nos mencionabas antes, tienen una puntuación o es una... Sí, tenéis que ir tiene al una centro? puntuación, se puntúa Sí. del... Cógela si Sí, quieres. sería esta. Se puntúa del 0 al 10, el 10 es este punto que hay aquí en el medio, son 0,5 milímetros, es la mitad de un milímetro, que tiene que tocarse con la parte más interior del balín. Y eso, va del 0 cuanto más al medio punto, lógicamente más puntos y nada más. Tampoco hay mucho misterio. Y luego aparte, porque vosotros lo competís, como bien comentábamos antes, es un deporte individual, pero cada uno desde su posición, a mayor puntuación sería el que ganaría en ese caso el campeonato, ¿verdad? Eso es, la competición consta de 60 disparos a una diana como esta, se suman todos los impactos que tú tengas, del 0 al 10, y luego los 8 mejores pasan a la final. Y luego de esa final se empieza de 0, se pegan 20 tiros, y el que mejor lo haga, pues gana, y bueno, plata, bronce y puestos sucesivos. Ramiro, anécdotas también que sin duda alguna pues puede haber dentro de un vestuario y que seguramente alguna nos puedas contar dentro del vestuario de la Real Federación Española de Fútbol. No, bueno, no, yo la tengo cortándoles el pelo, ¿no? Es lo que Luis Enrique, que era un guasón, fue el peor corte de pelo que yo le hice a Raúl en todas las veces que yo le corté el pelo, porque claro, se movía, se reía, Luis Enrique se puso donde está ahora Samu, delante, y yo aquí cortándole el pelo, y le empezó, dice, todos, estaban todos metidos en la habitación, dice, silencio, solo voy a confesar a Raúl.
y le preguntó, unas preguntas de esas que eran con pega, ¿no? Dice, si naces en un edificio que el primer piso se llama lunes, el segundo martes, el tercero miércoles y el cuarto jueves, ¿cómo se llama el ascensor? Y dijo Raúl, fin de semana, y dice, estás como una berza, se llama pulsando el botón. Ya te imaginas el resto de los compañeros, las voces que daban allí, ¿no? Entonces, claro, en ese momento se estaban riendo todos, entra Javier Clemente. Y claro, Javier dice, ¿qué hostia pasa aquí? Y entonces Luis Enrique dice, esta para usted, mister, para usted, tal. ¿Qué? Yo no contesto chorradas. Sí, mister. Todos los jugadores, sí, mister, sí. Dice, si un perro y un gato, un perro y un pato nacen el mismo día, al cabo de un año, ¿quién es mayor, el perro o el pato? Y dice él, el perro, hostia, el perro. Dice, se ha confundido, mister. Se ha colado, mister. Es el pato que tiene año y pico. Vale, todos ahí una juerga con él, pegó un portazo y marchó. Cuando fui a comer me llama y me dice, ¿quién trajo esas chorradas? Y a mí, mister, no me preguntes nada. No quiere decir que es una de tantas de... Pues dices, el propio Clemente tenía su carácter, ¿no? Sí, hombre. En aquellos tiempos, ¿no? No, a Javier Clemente había que conocerle. Es el tío que te mira de frente y te dice lo que tiene que decirte a la cara. Y esas personas, a mí me van, porque saben lo que... Y con eso le ha costado muchísimas cosas, por ser así de sincero. Y yo he tenido la suerte de estar con él, donde, bueno, también le frené cariñosamente en algunas, porque le dije, Javi, eres el seleccionador nacional. Claro. Estamos hablando de un vasco, los vascos todos sabemos cómo son, y sobre todo Samu sabe muy bien cómo son, porque seguramente alguna anécdota también has tenido en lo que podemos decir dentro de ese equipo, ¿no? Del Euskaltel Euskadi, que siempre recordarás y que os hizo mucha gracia, ¿no? Pues hay muchas, muchísimas, hay tantas que al final la memoria resetea y te vas olvidando, pero bueno, la típica de dejarte los zapatos en el hotel, o no sé, la licencia, o cualquier tipo de anécdota, o salir a una carrera con el móvil en el maillot y no darte cuenta, bajar el coche a dejarlo, o sea, hay mil anécdotas. Pero bueno, a veces, como es un deporte en el que son muchas horas, tienes que estar muy concentrado, en el autobús pues no hay tiempo tampoco para hacer muchas bromas, ¿no? Siempre en el hotel sí que estás mucho más tranquilo, más relajado, y hay pues, las típicas bromas en las habitaciones, de darles vuelta a los colchones, de meterte la maleta en la bañera, de que te cojan y que te afeiten las cejas, o sea, hay mil. Y esto me quiero imaginarme, que ellos son igual que los otros, porque en el equipo era tremendo. Si me permite solamente el Reina, el jugador, el portero de la selección, cuando estaba este chico Navas, que era un chico tímido y tal, yo le estaba cortando el pelo y estaba precisamente Xabi Alonso y Arbeloa esperando. Y yo le estaba cortando el pelo a Navas y abre la puerta de la habitación Reina y me dice así, Ramiro, me cago en la leche, vine 3 veces, ¿cuándo me toca a mí? Llámame en la habitación que estoy en la 17. Pegó un portazo y marchó. Y Xabi Alonso y Arbeloa se inmutaron, pero el otro va y pregunta y dice, ¿qué le va a pelar tú? ¿Qué le va a pelar? Porque claro, estaba con la cabeza afeitada. Pero son las bromas que ellos gastan de tal. Bueno, y a mí las que me hicieron, porque te voy a contar. Pero bueno, eso es lógico, porque son chicos jóvenes. Volviendo al tema de vuestros programas, esas anécdotas que nos podéis contar, alguna anécdota que a lo largo de esta temporada que os haya hecho, pues la verdad que la mayor gracia o os haya pasado un buen rato a lo largo de esta temporada. Bueno, yo... El caso de Gol Azul, ¿qué nos puedes contar, Carlos? Bueno, ahora mismo estoy un poquito en blanco, pero sí el agradecimiento, y lo decía también, coincidía con Sergio, a que cuando llames a alguien se presta a venir, que no hay dinero por el medio, que hay algunos programas evidentemente que hay que grabar y que hay que venir a una hora, y que nadie ponga problemas, para mí fue un motivo de satisfacción. Pero hay gente muy simpática, como puede ser Chusevia, que bueno, te cuenta muchas historias, y en lo que sí estaremos de acuerdo es que suele haber 2 tertulias, ¿no? Hemos tenido aquí a Chusevia hablando de esa Oviedo Cup, y es una persona entrañable, y luego hay muchas anécdotas, o sea, sí que es verdad que la cámara para los invitados se impone, y sí que es verdad que hay mucha gente que es prudente, que te cuenta muchísimas cosas fuera,
y que te cuenta y que no cuenta tantas cosas dentro, ¿no? A mí me ha ocurrido además siempre en estos 10 años que he estado con el tema de la Fórmula 1, siempre había muchísima gente, había otra tertulia afuera, en la cual se comentaban muchísimas cosas que no era fácil comentar dentro, porque en la Fórmula 1 se filtran muy pocas noticias y no era fácil adelantar, pero ya te digo que yo sobre todo muy contento, primero con la casa y luego con los invitados, porque es una satisfacción cuando llamas a alguien que te diga cuando quieras, sin ningún problema, tal, para eso es una maravilla. En el caso de Conexión Sporting, ¿qué anécdota nos puedes contar? Sí, bueno, anécdota que hemos ido contando penurias todo el año, porque es una pena tener que hablar mal de lo que vemos, ¿no? Porque es una realidad, pero coincido con Carlos. La tertulia aquí en la tele, en plató, lo que se emite luego está muy bien, no sé, habla del Sporting con lógica, pero luego y coincidimos muchas veces aquí fuera, invitados del Oviedo, invitados míos del Sporting, y se hace ahí una tertulia, un corrillo Sporting-Oviedo, y está muy simpático. Y luego yo aprovechaba este año, aprovechando que estaban aquí los invitados del Sporting, para luego tener otra tertulia y grabar después aquí fuera para la radio. Entonces hacíamos la tele en la radio al día siguiente del programa, un pequeño resumen de lo que hablábamos aquí en el plató, pues un poco sacando los mismos temas, pero aprovechando la presencia de los invitados. Y luego, nada, aquí con la casa muy bien, con todos los compañeros, y por supuesto eso, con los invitados que siempre han estado al pie del cañón. Oye, a tal hora hay que estar aquí, pues aquí están, dejando de hacer otras cosas para venir. Muchos de ellos viniendo desde Gijón, bueno, también influye que tener más tiempo disponible para poder venir. Y nada, con ganas, ¿no? Y yo creo que podemos dar un año muy positivo en cuanto a lo profesional. Para mí, por haber estado por primera vez, no, por segunda vez, dirigiendo un programa en la tele, hablando de lo que más me gusta, de lo poquito que yo creo que sé en esta vida, que es del Sporting. Y nada, con ganas de continuar y a ver si podemos decir cosas buenas el año que viene, que es lo bueno de segunda, ¿no? Que generalmente ganas. En primera sueles perder, pero en segunda hay más días que ganas. Yo creo que, Sergio, hay un tema muy importante. El otro día me decía un entrenador que él hacía un ejercicio de comunicación para que veas cómo van cambiando las cosas. Entonces, soltaba una idea, por ejemplo, a los 11, uno por uno, y uno a uno tenía que ir comunicándole a todos. Bueno, cuando llegaba al final la idea, evidentemente, entendéis que no tenía nada que ver con lo que el míster había dicho, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, al tener tan poca comunicación por parte a veces de los dirigentes, cada uno te va contando una cosa, pero que no se atreva a decirla aquí, que te va contando y tú dices, no, joder, eso no. Eso, te puedo asegurar que eso no va así, que no es lo que estás contando, que me han dicho que lo han visto, que esto tal. Entonces, te quiero decir que hay muchas cosas que las hay que frenar porque no tienen mucho sentido. Hay que tener prudencia un poco para que no se convierta un medio de comunicación en la barra del bar, porque en el bar se oyen muchas cosas, en la calle, lo que lees en Twitter, en no sé qué, pero lógicamente que decir, oye, ¿cómo que Abelardo va a fichar por no sé quién? Espera, a ver, explícame, ¿quién te lo dijo, cómo, tal? Y a veces es verdad que hay que frenar. Y eso que, en el fondo, lo que buscamos tú y yo es la espontaneidad de lo aficionado, ¿no? De lo que siente un aficionado, que es verdad que él dice, pues a mí un vecino que conoce a no sé qué representante me dijo esto y yo me lo creo. Oye, que igual es verdad. Y si lo quiere decir, que lo diga, pero bueno, hay que darle, no podemos enfocarlo como noticia, sino como un comentario que alguien ha escuchado. Sí, hay muchos medios además que la gente cuando llega empiezan a decir, no, yo no me puedo meter a entrenador, y yo animo a que se meta a entrenador, porque el aficionado tiene que ser, cuando entra en un campo de fútbol, cuando entra en el Molinón, cuando entra en el Tartiere, tiene que ser entrenador, tiene que ser árbitro, tiene que ser, ahora en el verano nos toca ser dirigentes y nos toca ser secretarios técnicos, debemos de fichar, traería Ese es el juego del fútbol, y si tratas de acabar con eso, el fútbol es cuando tiene mucha menos pegada, mucha menos fuerza. Hablando de términos futbolísticos, temporada 17-18 para Gol Azul, ¿cómo viene esa temporada? ¿Qué novedades nos puedes comentar para ese programa? Pues, ¿qué nos puedes avanzar? Puedo avanzar poco porque estamos hablando de algún cambio, alguna cosa que se puede dar. Lo que sí hay objetivos de seguir, de continuar, y tenemos, como decía Juan, mucha ilusión por seguir haciéndolo, y bueno, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero sí, el objetivo es continuar, seguir, pero bueno, la dinámica evidentemente puede ser la misma, y hay poquito que cambiar, ¿no? Te decía antes que yo no me muero porque estén los futbolistas, porque muchas veces yo me cansaría si hubiese sido este año, por ejemplo, en el tema del Real Oviedo, me hubiese cansado de escuchar que el campo estaba muy mal, cuando desgraciadamente cuando el campo estaba mal ganábamos, en temas de árbitros como en algún momento fue el míster, y a mí me gusta hablar, cuando hablas con un aficionado que te dice yo pondría yo quitaría y tal, yo creo que ahí está
está la salsa del soba. Entramos a los últimos 5 minutos de programa. Juan, ¿qué novedades nos puedes comentar tú para Bueno, esa pues temporada 17-18? Estamos en lo mismo, acabamos de terminar, todavía estamos dentro del curso 16-17, no hemos llegado al 30 de junio y bueno, habrá que matizar cosas, hablar cosas de cara a la temporada que viene y espero que podamos estar aquí contando el ascenso del Sporting. Y si hay que contar también el del Oviedo de refilón, lo contaremos, pero poco. A ver, no sé, es pronto todavía y predisposición desde luego que hay para poder seguir contando el año que viene las cosas que pasan en el Sporting. ¿Alguna novedad para Conexión Sporting? Estamos en junio, Sergio, estamos en junio todavía, es muy pronto, pero esperemos que... A ver, lo que funciona, yo entiendo que hay que tocarlo poco. Siempre hay que mejorar algo, matizar alguna cosa, ver alguna posibilidad, pero yo creo que el programa ha funcionado muy bien, ha tenido una gran aceptación, tanto en audiencia como en redes sociales, la gente por la calle te lo dice, y yo creo que, bueno, que es bueno para mí, encantado de estar haciendo el programa, es bueno para la afición del Sporting, para la audiencia, para la cadena, yo creo que, bueno, que si todo va bien, lo lógico es que lo que funciona no se toque, ¿no? Además es una cosa que si tú ves la mayoría de los medios se había abandonado un poquito, ¿no? Se ha abandonado un poco a veces las tertulias de aficionados y es algo que a los aficionados les gusta, ¿no? Porque se sienten identificados, porque vuelvo a decirte lo mismo, la parte oficial ha hablado muy poco de fútbol, ¿no? Yo de verdad que me enfadaba muchas veces con supuestamente la gente que podía estar cubriendo una sala de prensa por parte del Real Oviedo, en el cual pues absolutamente veías un discurso totalmente plano de forma permanente y cuando eso lo trasladas a 10 meses es muy agotador, ¿no? Una persona diciéndote, bueno, pues más o menos lo mismo el mismo domingo sin que entres a comentar algo de lo que ha sido el partido, ¿no? O por qué ha jugado este, por qué no ha jugado este, por qué has hecho este cambio, porque bueno, lo que tiene que ser, ¿no? Terminando, Carlos, ya la última, un mensaje que nos puedas lanzar tanto para el oviedismo y otro para el sportinguismo. Pues lo que estábamos hablando, ¿no? Que efectivamente va a haber una doble liga, que cada vez que se hable del Oviedo se hablará del Sporting, evidentemente, de la situación en la que están, que todo quede en el campo, que haya mucha rivalidad, que haya una rivalidad fuerte, que cada uno luche por lo de él y que al final de 10 meses difícilmente vas a engañar a nadie y el que está arriba y se lo merezca, pues enhorabuena, habrá que ser caballero y si es en el caso del Sporting, pues un poco lo que decía Juan, felicitar. Y si es en el caso del Oviedo, ahora que sí que es verdad y es ilusionante el saber que los dos parten con el mismo objetivo y que no es fácil que puedan ser los dos, aunque en alguna circunstancia también se puede dar, ¿no? Evidentemente. Juan, un mensaje para el oviedismo y otro para el sportinguismo. Pues yo creo que una palabra puede servirnos para los dos, volveremos. Que lleváis tantos años en Oviedo diciéndola, habéis vuelto en parte, por lo menos, al fútbol profesional y esperemos que este año volvamos de la mano los dos. Yo creo que lo firmamos todos absolutamente en Asturias, porque antes somos de nuestro equipo que anti otro, entonces ojalá subamos a primera los dos de la mano, conjuntamente, se hable de Asturias, se hable del fútbol del norte, se hable del Sporting y se hable del Oviedo por cosas buenas, que llevamos muchos años, desgraciadamente siendo noticia, pues desde el descenso a Segunda B a Tercera, los descensos del Sporting, los escándalos, los conflictos internos. Y luego que hay una suerte por parte del Sporting que no la ha tenido el Oviedo, hay una serie de niños, de chavales, el fútbol no es el fútbol de Erice o el fútbol de Toché, con todos los respetos para los dos, pero en este momento y en este país el fútbol es el de Cristiano Ronaldo, el de Messi, eso lo han visto en Gijón, y en Oviedo no hemos tenido suerte porque bajamos en el momento que Figo llega al Real Madrid y nos hemos perdido toda esa etapa de, imagínate, de Zinedine Zidane, toda esa gente. Y bueno, la ilusión es volver a recuperarlo, ¿no? Pues ya estamos en el último minuto y aunque no sea un hermanamiento entre aficiones, hemos podido decir que hemos tenido un buen programa entre los dos presentadores del Sporting y del Oviedo de esta casa y que sin duda alguna aquí sí que estamos hermanados porque lo que queremos es potenciar el deporte asturiano. Nada más, muchísimas gracias, Carlos, gracias, un placer haberte tenido aquí. Y también te deseamos toda la suerte del mundo con Pulso. Que también esté en esa parrilla y que lo haga tan bien como lo ha hecho este año. Esperamos seguir hablando del Real Oviedo con ese gol azul. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches. Juan, lo mismo te decimos. Esperemos que te veamos con Conexión Sporting un año más, otra temporada más. Yo creo que sí. Muchísimas gracias por haberte tenido esta noche aquí. No, gracias a ti por invitarnos, por hacer este debate tan saludable. Yo no sabía si iba a haber piquillas y no, yo creo que ha estado muy bien. Y nada, enhorabuena a ti también por tus primeros meses, por los 20 programas ya de Pulso Rival y nos vemos en las ondas el año que viene. Pues después de estos mejores momentos que hemos vivido con estas 20 personas, incluso más personas que han venido a lo largo de estos 20 programas en esta primera temporada, podríamos decir que sin duda alguna ha sido una temporada para recordar y agradecer, como bien hemos hecho al principio de este programa.
Nada más, nos queda darles las gracias de nuevo, porque nada de esto habría sido posible, y quedarnos con esa frase que todos algún día hemos escuchado, que es la frase que el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo, pero en términos deportivos podríamos decir que el futuro no está escrito porque solo el deporte puede escribirlo. Y es que nuestra entrega total y el servicio del deporte minoritario en Asturias se ha visto en esta casa. Por ello, Pulso Rival, el espacio dedicado al deporte minoritario de Asturias. Muchísimas gracias a todos por haber estado a lo largo de esta temporada acompañándonos y nada más, desearles mucha suerte y que sean felices.